llama a declarar como testigo a Leonardo Fariña. ¿Por qué? Bueno, propuesto por Carrió. Por Carrió. Carrió dice que es una persona clave por el vínculo que tiene con Juan Suris, este hombre que era el facturero de Lázaro Báez en la ruta del dinero K. Uno de los pocos presos, Suris, ¿no? También hay que decir. Juan Suris está preso, ¿te acordás del novio? Para que todos se identifiquen, de la señora Farro. Exacto, de Mónica Farro. Bueno, lo hacía a través de una empresa llamada CBP Industrias. Le hacía facturas truchas, esto ya está recontra comprobado en la causa, al señor Lázaro Báez. Resulta que investigando la coalición cívica encontró la misma empresa, pero no en la ruta del dinero K, en la ruta del dinero S, dentro de lo que es la facturación de la provincia de Buenos Aires. Aparece la misma empresa, CBP Industrias, del señor Suris. ¿Y a quién le facturaba? A Juan Carlos Mancinelli. No quiero llenarlo de nombres para no marearlos, pero era básicamente el director técnico del equipo de futsal de Scioli. Claro, conocido por esa función. Claro, ¿y qué hacía Mancinelli? Recibía obras públicas de la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Es increíble, pero es así. Qué nudo, Mancinelli, el técnico de futsal de Scioli, la Ñata Fútbol Club, el equipo naranja, recibió 14 obras públicas del gobierno de la provincia de Buenos Aires, Claro Mecó, Lucila del Mar, Miramar, San Clemente del Tuyú, Mar Chiquita, y la facturación la hacía a través de Suris. Claro, la misma persona que hoy está presa. Exactamente. Débora, y que abre un camino, porque cada vez que aparece Fariña sabe cosas o desata caminos que hoy están como confusos, pero trae acá un paralelismo entre Báez y las facturas truchas de la provincia de Buenos Aires, muy llamativo, ¿no? Un modus operandi, claramente. Ahora, no obstante, siempre es bueno aclarar que si las investigaciones judiciales van a estar supeditadas a personajes como Fariña, estamos fritos, ¿no? Porque son personajes marginales. En este caso, Fariña, que cobró tanta notoriedad en el comienzo o en el inicio de las causas vinculadas con Lázaro Báez, ya y afortunadamente no es tan relevante su testimonio, porque después mucho de lo que él dijo es cierto que se comprobó, pero a través de otro tipo de pruebas y datos que son más sólidos en el expediente. O sea, él aportó información respecto de lo que él conocía. Ahora, afortunadamente, después las causas pudieron avanzar y encontrar documentación respaldatoria de las cosas que decía Fariña. Pero siempre personajes como Fariña, no es que los quiera comparar, pero Corradi, son personajes periféricos que no son, digamos, desde ese punto de vista, sólidos o solventes, pero por supuesto que conocen. Claro. Y mucho de lo que él dijo se comprobó. Igual acá hay un fiscal, a diferencia del caso de Báez, Garganta, que ha investigado y que ha encaminado el tema. Lo que pasa es que le proponen un testimonio nuevo que puede dar un poquito más de luz. Luis, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, en realidad hay un vínculo mucho más directo, que es un audio que hubo entre Suris y, no sé si lo recuerdan, y Fariña, que donde Fariña le propone a Suris lavar 90 físicos, 90 millones de dólares de Portugal. Pero esto es una chantada, es como con el Ascar, por ejemplo, le propuso un negocio de entrada de $1.000 millones a el Ascar, Fariña. O sea, Fariña es el personaje que le va a dar color a esta historia, que va a agarrar 3 datos y va a hacer un historión enorme, porque esto que le está proponiendo a Suris era una chantada. Vamos a lavar 90 millones de dólares así como así por teléfono. Pero es un adicto a las cámaras, no nos olvidemos, y es un mentiroso serial. Pero perdón, una cosa que sea un adicto a la cámara, le pregunto a todos, ¿pero sirve o no le aporta a la justicia? Porque para estar como está él ahora en libertad, porque era uno de los pocos presos que había, tenía que presentar algo serio, si no, no sirve. Uno puede sentarse e inventar cualquier idiotez, pero sin sentido. ¿Sabe o no sabe? Mira, yo te diría que en estos casos que estamos viendo de corrupción, está claro que hemos vivido 10 años de una corrupción monumental. Ahora, quedar siempre en esta zona de ambigüedad, recurriendo a lo Fariña y sin decisiones concretas de los jueces, le va a hacer mucho daño a la Argentina y a la credibilidad de la Argentina. Yo te doy un ejemplo. Cuando hubo la gran crisis financiera en los Estados Unidos, en el 2008, el cerebro máximo de esa crisis financiera fue un tal Madoff. Sí. La justicia norteamericana lo condenó a 40 años de cárcel, después le subió más en 9 meses. Ajá. En 9 meses. Comparemos con la justicia de la Argentina. Sí, no, vamos con una lectura brutal. Pero acá el tema, me parece que a diferencia de otras causas, no sé si ustedes coinciden, está encaminado. Alguien dice, che, sumen a Fariña que puede aportar, pero no es que el fiscal estuvo en la luna hasta ahora. La facturación trucha en el caso de la provincia de Buenos Aires. ¿Eso está encaminado? Según el fiscal Garganta está recontra demostrado. Yo te daba ejemplos el otro día de gráficas que cuando vos vas
la facturación original era en la provincia por 900.000 pesos, después iba a seguir a 150 pesos. O sea, hay un montón de facturación trucha. Y lo de Fariña, yo entiendo y creo que comparto con Clara y con Débora que no nos cae bien a ninguno, todos sabemos que es un delincuente, pero lo que importa es la información que pueda aportar Fariña, no la condición de persona de Fariña. Recordemos que la FIP en Bahía Blanca fue clausurada por esto que estoy contando. El tema de la facturación trucha de Juan Suris a través de CBP Industrias, esta empresa que le facturaba de manera trucha a Lázaro Báez. Encontraron una red enorme de evasión y Echegaray, ¿qué hace? Cierra la regional directamente. La sucursal de Bahía Blanca. La vuelve a abrir meses después con dos guardianes, el señor Friedenberg y el señor Filippini. Era tanto el escándalo que se había armado, no era solamente la FIP de Bahía Blanca, también la FIP de Río Gallegos controlada por los Kirchner, pero digo, está demostrado el tema de la facturación trucha, que fue uno de los mecanismos que le llevó, según la justicia, a lavar dinero a Lázaro Báez. Bueno, hago una pregunta. ¿Esto pega en Scioli? ¿Llega hasta Pérez? Porque Pérez está en situación comprometida, que era el jefe de gabinete, el señor Carbone, ¿o va más arriba? Hola Facundo, bienvenido. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Con el alma partida por esto, porque por un lado la preocupación, la bronca de ver lo que sucedió, y por otro el alivio de saber que la provincia de Buenos Aires la gobierna gente como María Eugenia Vidal y Daniel Salvador, y que lo que estamos hablando es el pasado, y que mientras más a fondo vayamos, con investigaciones, con hacer explícito esto, con ir hacia arriba, porque el problema acá es que está lleno de chanchos. El dicho popular es, no importa, la culpa no es del chancho, sino de quien le da de comer. Y acá es al revés, los culpables son los chanchos y quien le da de comer, y hay que ir a fondo en toda la línea para que esto sea definitivamente pasado, para que el presente se consolide como una cosa distinta y los argentinos nos rebelemos contra la corrupción, contra la administración indebida de los recursos públicos. ¿De qué cantidad de dinero hablamos de facturas truchas, supuestamente? Comprobado 10.700.000 pesos. Comprobado hasta ahora. Coincido con lo que dice Clara. A ver, por supuesto que la información que hasta ahora volcó Fariña en distintos expedientes, una de las causas más emblemáticas, la de la ruta del dinero, han sido datos que después pudieron corroborarse en la investigación judicial. Pero yo digo, si las investigaciones judiciales por corrupción en la Argentina están basadas en personajes como Fariña, Pérez Corradi o Lanata hablando desde un penal, condenado a perpetua. ¿Quién tiene la culpa? La justicia. La justicia. No Fariña, si Fariña aporta. ¿Cómo puede ser que un juez como Rafecas se entere si López no revoleaba los bolsos, seguía la causa tramitando desde hacía 8 años en el mismo juzgado y nunca le hizo ni un allanamiento porque dijo que no tenía elementos hasta que el tipo tiró los millones de dólares por un convento? Entonces, el problema es la justicia. Entonces, después, los medios terminamos hablando de estos personajes periféricos que realmente están al margen de la ley, más allá de que den información valiosa. La información tiene que provenir de las investigaciones judiciales. Obvio que vos tenés razón, pero acá a diferencia me parece que hay un fiscal que avanzó, que procesó a Pérez, a Carbone lo complicó, y ahora le dicen, che, pero miren que Fariña puede aportar algún tipo de dato, no es que el fiscal Garganta está descansando. Hay otras causas en la provincia de Buenos Aires que no necesitan de Fariña ni de estos personajes periféricos que nombra Débora, por ejemplo, de IOMA, y ahí también avanzó otro fiscal, que es el fiscal Paolini, y esta es mucho más delicada porque hay gente muerta en el medio. El IOMA perdió 2.800, estoy hablando de la obra social de la provincia. De la provincia. La obra social perdió 2.800 millones de pesos. Hay dos funcionarios expresos, Ana Priolo y Hernán Azari. ¿Cómo era el procedimiento? Licitación trucha. Siempre ganaba la misma empresa, siempre. El Ministerio de Salud contrataba a esta empresa y les compraba remedios truchos, pintura, membrana para techo, tóner para impresora, y esos insumos nunca llegaban al IOMA. Hubo gente que se enfermó, hubo gente que falleció, lamentablemente por el desvío de 2.800 millones de pesos. Tremendo. Disparate. Es la caja más grande de la provincia de Buenos Aires. IOMA. Atención, Carrió desde los Estados Unidos, durísimas declaraciones de Carrió. Cuando está acá, explota. En Estados Unidos también. A veces es necesario alejarse del pueblo para ver las cosas con mayor claridad, cargar al espíritu de energía y volver para una venganza más firme. Internacional.
La diputada nacional con la lengua más filosa de la política argentina se tomó un descanso. Viajó a Miami y dio charlas universitarias y entrevistas televisivas. En un perfil mucho más reflexivo y espiritual, se animó a contar todo lo que sufrió estos años por culpa de sus contrincantes. Pero se fue lejos, solo para tomar carrera. Volverá para vengarse de todos los que ella cree que le hicieron el mal a la República. ¿Sus adversarios la tratan de Lilita? Depende, a veces me dicen sucia, a veces me dicen loca, a veces me dicen el referente moral, a veces me dicen el fiscal de la República, a veces me dicen gorda. No soy un demonio, simplemente en una sociedad y en un sistema que ha sido hipócrita y mentiroso, el que dice la verdad es un demonio de mensajero. El iceberg de la corrupción del kirchnerismo en la Argentina es abismal, no tiene límites. ¿Pero se sabe cuánta plata hay? Más o menos un presupuesto nacional, 100.000 millones de dólares. Gracias a Dios que tenemos financiamiento internacional para cubrir el déficit que dejaron. Tarda la inversión por este miedo al PJ. Le digo, no le tengan más miedo al PJ, yo no le tuve miedo. No es una venganza política porque mi primera denuncia respecto a este testaferro Báez fue en el año 2004. En el año 2004 me quisieron detener. En el año 2008 presentamos la asociación ilícita que ahora recién se está investigando. Lo que pasa es que los jueces son oportunistas y en general no quieren juzgar a la política. Si hubiera justicia en nuestro país, ellos ya estarían todos presos y condenados. Usted ahora apoya a Macri, pero en su momento casi que dijo que Macri era un ladrón. Estaba procesado en una causa de la cual después fue absuelto. Yo tengo fe en el presidente Macri porque el presidente Macri ha sido un hijo de un hombre muy cuestionado en la Argentina y muy vinculado a la obra pública y a los gobiernos. Pero creo que él tiene la intención de ser un buen presidente. ¿Quisiera llegar a la presidencia de la República? No. ¿O no? No. ¿De verdad? ¿Ya está cansada? ¿Ya no? Yo peleé por una causa y eso me llevó a disputar el poder en serio cuando nadie se animaba. Es más, me robaron la presidencia en el año 2007 porque saqué 5 millones de votos. La política para mí es estar en el barro, limpiarlo sin embarrarse. Y lo he logrado a lo largo de 22 años. Es dificilísimo sin embarrarse. Y es dificilísimo, pero lo he logrado. La porquería salta. Y bueno, yo estoy para eso, para hacer saltar. ¿Le gustan las cámaras? ¿Le gustan los medios? La verdad que ni me doy cuenta, porque cuando entré empecé a hablar y como era profesor universitario, el que está acostumbrado a tratar con miles de alumnos, a hablarle a un agujero. Esto ya es fácil. Claro, es fácil, porque es un agujero en realidad. Cuando me dicen, Lilita, ¿por qué te das vuelta para todos lados? Y le digo, porque yo le hablo a un agujero. Claro, ¿duerme usted tranquila? Duermo con una tranquilidad de conciencia y ¿saben qué? He logrado sentir que la vida tiene sentido. ¿Tiene pareja? No. ¿Duerme sola? Gracias a Dios, tuve 2 maridos y muchos hijos. Pero hubiera comprado una cama king de las grandes. No necesito el sexo. Bueno, Carrió en Estados Unidos dice, en un país con justicia estarían la mayoría presos y habla de un robo de 100.000 millones de dólares. ¿Cómo le va, señor Iglesias? ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. ¿Bien, vos? Bien, esperando que se haga justicia, ¿no? Me parece que el nivel del robo y del saqueo que hemos sufrido en estos 12 años ha sido demasiado evidente. La demora ha sido demasiado evidente. Y sobre todo las consecuencias de esto, porque una de las características que inauguró el kirchnerismo durante lo que yo llamo la década saqueada fueron las masacres de Estado, es decir, siempre ligadas al kirchnerismo y a sus socios. Cromañón con Aníbal Ibarra, 11 Julio De Vido, la inundación de La Plata con Scioli. Estamos hablando de cientos de muertes, en muchos casos que no se lograron ni siquiera contar ni se puede creer en la cuenta que realmente hicieron, ¿no? Y si en Comodoro Pi, los jueces que recibieron nuestra denuncia, que fue Ercolini, en el año 2008, la denuncia de Carrió, yo en ese momento era diputado de 2008. Es de 2008. Denunciamos al gobierno como una asociación ilícita, que es lo que se demostró que fue. Y ahí durmió. Si los jueces hubieran actuado, ¿cuántas vidas hubieran salvado? Esto es lo que tienen que contestar los jueces, y lo tienen que contestar de una manera categórica, es decir, acabando con la impunidad, investigando a fondo y sobre todo no dilatando este tema, porque las culpas están muy claras. Eduardo, ¿estamos lentos o estamos bien? El año fue, porque estamos terminándolo y acá se hace tanto balance en la Argentina. No, la justicia va muy lenta. Muy lenta. Muy lenta, Pablo. Pero a lo que hay que agregarle además el malestar que provocó todo el sinceramiento de precio, de tarifa,
las especulaciones que ya se iniciaron con Kicillof y que llevaron a una situación de deterioro de la calidad de consumo de mucha gente. Si hay que bancarse la inflación, si ha habido pérdida de puestos de trabajo, producto de, digamos, del fin de fiesta, llamémoslo así, y encima la justicia no funciona, entonces hay un prematuro mal humor en la gente que me parece que es algo de lo cual el gobierno debería tomar. Bueno, Carrió mete fuego con el tema desde Estados Unidos. Yo sé que acá el director de Migraciones, el tema de Estados Unidos lo pone molesto, pero también tenemos que analizar, abrir lo que plantea Carrió, porque tira 100.000 millones de dólares de afán. Volviendo al tema Carrió, nos quedamos con Carrió. Siempre dice cosas importantes y tira unas molotov, después va, se esconde, se guarda. Pero me parece que en este caso voy a hacer un Débora Plocher. Porque esto es Débora y el apellido puede quedar... Puede ser Plager, ¿eh? Débora Plager, quise decir. Débora Plager. Tiene que tener estatura moral. No puede desde Miami hablar una representante del pueblo que fue votada para estar en situaciones claves, ganancia, emergencia económica, emergencia social, situaciones que hay que resolver, desde Estados Unidos, de Miami, que fue a dar 2 charlitas, 15 días de playa. Es una locura, decís, vos durísima desde Estados Unidos. ¿15 días de playa? ¿Qué playa? Fue 15, 18 días. ¿Qué sé yo? Sí. Si estuviera en Boston, para dar 2 charlas y hablar de los medios de comunicación. Digo, ahí voy con Débora, ¿eh? No lo podemos dejar pasar, porque si acá hablamos a lo Débora Plager, que además de ser hay que parecer y que se buscan gestos de políticos, el gesto es que quien fue votado y que le pagamos, porque encima fueron con fondos que tienen que ver de la Cámara de Diputados y demás, que si la votamos para que esté acá, que venga acá y vote, que venga acá y lo enfrente a Macri, que venga acá y lo critique, que venga acá y critique el robo y que venga acá y critique... Pero después lo abrimos... ¿Tienen gestos? Ahí tiene una diputada que está en la playa y que va a dar una charlita. Después lo abrimos más allá de Estados Unidos y la playa. ¿Cómo te suena el tema de los 100.000 millones de dólares que acusa que se llevaron? No, sí. me parecería... Me parece bien que critique al presidente porque, bueno, saludable, pero no te olvides, Diego, que ella es parte del gobierno. Entonces, si vos querés que venga para que critique a Macri, es difícil porque ella es parte de la coalición de gobierno que puso a Macri de presidente. No obstante, yo creo que ella en la entrevista, y me parece que es exprofeso, no se refiere a un tema que todos esperamos que en algún momento diga, que es el decreto del presidente Macri respecto del blanqueo. Y yo creo que lo hace... y es una señal preocupante a mi modo de ver. Yo lo interpreto del siguiente modo. A mí me parece que Elisa Carrió critica duro al gobierno, lo hizo con los jueces en comisión, lo hizo con las tarifas, lo hizo con muchísimos temas, con lo de Gils Carbó, estando en contra de Macri, cuando ella sentía que el presidente Macri tenía, estaba en un momento de iniciativa política. Claramente en estas últimas semanas el presidente perdió iniciativa política, es un momento de debilidad política del gobierno de Macri. Me parece que en ese sentido Carrió se está cuidando. Pero perdón, acaba de tirar una bomba, que se llevaron 100.000 millones de dólares, que tenía que estar todos presos y ustedes están preocupados más que por el blanqueo. No, bueno, ustedes están muy blancos también. A mí me parece que lo que dice Débora lo hace por piedad política. Como dice ella, no es el mejor momento del gobierno en cuanto a iniciativa política, entonces dice, vamos a tratar de calmarnos. Además no sé si se preguntó el periodista. Hubiera estado bueno, no importa, Carrió si quiere decir algo lo dice. Lo dice, está bien. Hubiera estado bueno que Lelita hable sobre la decisión del gobierno de, mediante un decreto simple, modificar una ley votada por el Congreso para introducir... Pero lo de la corrupción a ustedes cada vez importa menos, veo. Pero habla del peronismo. Ya dice en un momento, la culpa de... Para Carlitos. La culpa de todo... ¿Me habló a mí? No, no te hablo. La culpa de todo la tiene el PJ. Yo tiro esto también para que Carlos, me parece... Ahora, Pablo, la doctora Carrió dice que las inversiones no vienen por miedo a ustedes. Pregunto, Carlos, ¿no merece también el peronismo una especie de autocrítica para mí nunca formulada sobre los 40 años ejerciendo el poder? 10 con Perón, 45-55, de vuelta en los 70 Cámpora, Perón, Isabelita, 10 con Menem, 1 año y medio con Dualde y 12 con los Kirchner, casi 40 años dejando 29% de pobreza. ¿No merece un poquito de autocrítica? Alguien votó. Es una reflexión interesante, pero también para interpelarnos nosotros como sociedad, porque esos gobiernos fueron votados democráticamente por el voto popular. Es una reflexión válida, y ahora lo dejo a Carlos, en ambos sentidos del análisis, ¿no es cierto? Porque los gobiernos, el gobierno de Cristina también fue electo por el 54%. Pero si alguien dice que por culpa de ustedes no venden las inversiones, en vez de ponerse molestos hay que contestar. Es una gilada. La verdad que es una gilada, porque hasta el momento se ha hecho, lo repiten acá todos los legisladores que vienen, el senador ahí, 105 leyes por unanimidad. Ahora, si vos acordás algo políticamente y después lo rompés, la promesa que armó el despelote
viene desde antes que Macri asumiese y era, de alguna manera, la distribución de tareas que se habían hecho donde, bueno, este tema te lo vamos a dar a vos. Pasó todo el año, se llegó a fin de año, pasó el presupuesto y no pasó nada. Milei, ¿no vienen las inversiones por culpa del PJ? ¿Le tienen miedo o es mentira eso? Lo que dice Carrió es parcialmente cierto. El gran temor que tiene hoy un inversor es encontrarse con un gobierno tipo el kirchnerismo que vía la regulación expropia, ¿sí? te reduce los beneficios. Pero no es el único elemento por el cual no vienen las inversiones. No es que pasás octubre y se acabó el problema. El problema va a estar latente. Básicamente Argentina va camino a un déficit fiscal de 12 puntos del PBI. Sería el segundo más grande de la historia. Y eso, digamos, en general termina en fuertes crisis. Con lo cual nadie va a invertir sobre esta situación. Y hay 2 puntos más que quiero hacer. El punto 3 es... Cortito, están todos largos por ser viernes. Cortito, vamos y venimos. Estados Unidos va a estar subiendo la tasa de interés, con lo cual con Trump también, digamos, va a sacar fondos y va a haber menos ahorro disponible para que haya inversión. Y el cuarto punto, que me parece el más relevante, es que aun cuando se superaran todos estos problemas, con esta presión fiscal no hay proyecto que sea viable. Uy, Dios mío, ¿qué pasa? No, digo, déjame decir una cosa antes de entrar en el tema, que es, habrá un mundo, digo, un lugar que este chico, Branca, diga que Carrió no tiene autoridad moral, es el reino al revés de María Elena Walsh, ¿no? Déjame decirlo porque ya entramos en el terreno de lo ridículo. Ahora tratemos de entrar en el terreno de la realidad. A ver, acá hubo un gobierno que durante 12 años instauró un sistema que esquilmó el kirchnerismo, ¿no? Esquilmó a las provincias y esquilmó a los trabajadores a través de ganancias, ¿no? Lo mantuvieron 12 años. Y no fue solamente el Frente para la Victoria, fue el Frente para la Victoria con el Partido Justicialista. Es decir, los muchachos que salieron en la foto de anteayer. Esos fueron los que instalaron este sistema. Este gobierno hereda 7% de déficit fiscal. Una situación de crisis. Cada vez que la Argentina llegó ahí, tuvimos Rodrigazo, caída de la tablita, guerra de Malvinas, hiperinflación, 2001. 7% de déficit fiscal. Con carga fiscal récord. Nunca la Argentina tuvo una carga fiscal y a pesar de eso, déficit fiscal. Y a pesar de eso, este gobierno ya hizo una modificación con un costo de alrededor de 30.000 millones de ganancias y había presentado un nuevo proyecto para ampliar y para seguir reduciendo progresivamente la participación de los trabajadores en ganancias. Los que inventaron el sistema, los que no lo tocaron por 12 años, salen con esto. Cecilia, y eso no es golpismo, yo no sé qué. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Golpismo. La verdad, con la tranquilidad de que, son golpistas. más allá de las agresiones que se están escuchando estos días por parte de distintos actores, yo no creo que haya perdido Macri, no creo que haya ganado Massa. Creo que en definitiva lo que ocurrió el otro día es que en el marco de un parlamento que en octubre la gente tuvo la sabiduría de constituirlo con mucha heterogeneidad, se consensó una ley. Y los que ganaron son los trabajadores que, como se dijo hace mucho tiempo, vienen con una situación de el salario estancado, un esquema regresivo en términos de impuestos. La verdad es que nosotros nos quedamos con la tranquilidad de haber intentado darle a los trabajadores, a los docentes, a los monotributistas, a los jubilados, un alivio en su bolsillo. Los 12 años anteriores, ¿qué pasó? Sabiendo que el Senado todavía tiene que tratar esta ley, apuntamos a que entiendan a dónde quisimos ir. No hay costo fiscal para las provincias, como se quiere decir. Muy tranquilos y muy orgullosos de la ley que votamos. Bueno, te veo con un mensaje de serenidad. ¿Qué le decías? No, le preguntaba qué pasó en los otros 12 años, si era una ley tan buena, porque no lo sacaron cuando tenían mayoría y estaban ellos a cargo del fisco. Yo la verdad es que no voy a entrar te hice una pregunta. En agresiones. ¿Cuál es la agresión? Una pregunta, ¿cuál agresión? Me parece importante que salgamos de esta lógica amigo-enemigo. Nosotros en el Parlamento hemos votado a lo largo de este año, y Miguel es testigo, más de 100 leyes con el gobierno, con distintos hasta que vieron al gobierno en dificultad, como hacen siempre. Hemos ayudado a salir del default. Bueno. El otro día esta ley la hemos acompañado 13, pero este último mes reconozcamos que ha sido bravo, Miguel. Por favor, porque con la reforma, con la emergencia social que apareció primero en el Senado, con ganancia, me parece que es divino el Senado, divino el diputado. Con la reforma electoral. Bueno, por eso, además, el último mes fue bravo. Digamos eso también. Sí, la verdad es que yo creo que
en alguna medida hay una búsqueda de posicionamiento político de parte de la oposición. Obviamente. Con toda sinceridad me parece que la oposición en este tema de ganancias salió a tratar de quedar bien con un sector importante del electorado. Porque la verdad es que el gobierno venía haciendo cosas, hizo cosas importantes, por ejemplo, modificar el mínimo no imponible a principios de año, que incluso el costo es mayor al que dice Fernando, fue de casi 55.000 millones de pesos. Pero se lo comió la inflación, y ya pasó eso. Pero se lo comió la inflación, pero además hay un proyecto del Ejecutivo, que concretamente fue el que votamos nosotros, que venía también en esta oportunidad a mejorar esa situación y a resolver la escala. Tanto es así que el proyecto que aprobó el otro día la oposición toma prácticamente la misma escala que el nuestro. Ingresaban más trabajadores, Miguel. Ahora, ingresaban con ese esquema, entraba más gente. Más trabajadores. Lo cierto es lo siguiente. Este programa es muy dinámico como para hacer una cuenta, pero la verdad que ese planteo no es cierto. Lo que sí resulta, y que me perdone Cecilia, la que respeto mucho, pero la verdad es que resulta llamativo que Kicillof, que fue el ministro que impidió que este tema se debatiera a lo largo de todos estos años, ahora termina siendo el dictamen que fue aprobado incluso ¿Pero puedo decir una cosa a Miguel también con el mayor de los respetos? Vos sabés que el equipo económico de nuestro espacio del Frente Renovador lo diré a Roberto Labaña. ¿Sí? ¿Sabés quién es Roberto Labaña? Porque fuiste candidato a legislador cuando Roberto fue candidato a presidente. No es que un día nos levantamos y dijimos vamos a dejar la política económica en manos de los que fueron cómplices del 2001, de la dictadura o de Kicillof. Roberto Labaña y todo nuestro equipo económico trabajó. Y ustedes saben que en esto tenemos algo de autoridad como para decir... Roberto Labaña inventó las retenciones al petróleo que nos dejaron sin autoabastecimiento petrolero durante la gestión de Néstor Kirchner. No me lo pongas como ejemplo economista, porque la burrada que propusieron para devolver los impuestos, el impuesto al juego, cosas que se sabe que no se puede sacar dinero. Ya voy. ¿Te puedo agregar algo con el tema del impuesto al juego? No, pero hago una pregunta. Esto se define cuando Roberto Labaña después de la semana que viene. Miércoles empieza el debate en comisión, pero acá recién se dijo que el costo fiscal para las provincias es inexistente. ¿Son 20.000 millones de pesos? Para las provincias sería de 7.000 millones de pesos, una cuenta muy larga, que bueno, seguramente después hará. Hoy se mandó un paper a cada uno de los gobernadores con cuánto perdería cada una de las provincias. Es una forma de presionar a los gobernadores. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires perdería... del miedo. También, la provincia de Buenos Aires perdería... Bueno, voy con Facundo, pero perdón, Campolongo dice la política del miedo. ¿Y cómo lo paga la provincia? La política del miedo. No es, están mandando números equivocados. Están malos números. Equivocados para acosar a los gobernadores, porque saben que ellos lo dieron por sentado que van a apoyar todos. Ya Berna salió diciendo que el costo fiscal de todo el proyecto, tiene un costo. El costo fiscal es 65.000 millones de pesos. Eso lo admite el propio Sergio Massa. 65.000 millones de pesos. El proyecto original que mandó el gobierno era 27.000 millones de pesos, está en el presupuesto. Eso, entren a la página del presupuesto y lo van a ver. La pérdida neta acá es fácil, es una resta. Son 38.000 y pico de millones de pesos, de los cuales las provincias absorben 20.000 millones de pesos y la nación absorbe 19.000 millones de pesos. Se compensa con impuestos, con los nuevos impuestos. Pero por ahí son inviables. Esta es la lucha de poder. ¿Cómo se paga? Cada uno lo va a explicar acá, a ver qué dicen. La guerra de las ganancias, tema abierto y la semana que viene en el Senado. Impuesto a las ganancias. Se recalienta el debate. A partir del revés sufrido en el Congreso, Cambiemos vivió una de las semanas políticas más duras. La batalla que se perdió en la Cámara de Diputados ahora se da mediáticamente para intentar lograr que se frene el proyecto en senadores. Ganancias. ¿Habrá sido la bisagra que cambie definitivamente la relación entre el gobierno y la oposición? El proyecto de ganancias es un proyecto mal parido, por la rapidez en que se hizo, por los acuerdos que tienen que ver más por un resultado parlamentario, pero no pensando en los trabajadores. Cuando uno veía la foto, realmente, como dijo alguien,
habitaba la pesadilla de pensar que habíamos vuelto al principio. Cuando llegamos a la sesión nos enteramos de que el proyecto que va a salir es el de Axel Kicillof. Cuando yo terminé de ser ministro, el 9 de diciembre, había 1.100.000 personas que pagaban el impuesto a las ganancias. Si nuestro proyecto se vota en el Senado y no lo veta Macri, van a volver a ser el 10% de los asalariados. El proyecto tiene parte del dictamen de ustedes, el proyecto tiene mucho del dictamen nuestro y tiene algunas cuestiones que plantearon ellos. Cada uno de los bloques designó algunas de las cuestiones, tuvimos que llegar a consensos. Primó el objetivo fundamental, que era no dejar a los trabajadores sin una reforma de un impuesto bastante inequitativo como el que está vigente. Cuando lo veía a Kicillof como vocero de la ley, cuyo corazón fue generada por Massa y por su equipo. ¿Vos festejaste la foto? Porque marca dos sociedades, dos mundos. ¿Vos verlo a Kicillof con Massa es un sueño? Totalmente. ¿Sabés quién se sacó la primer foto con el kirchnerismo? Cambiemos. Cuando se votó la suspensión por 180 días de los despidos a los trabajadores. Ellos votaron con el kirchnerismo. Hicieron lo mismo que hicimos nosotros. Buscaron consensos y donde hubo consenso lograron el dictamen. Es un proyecto justo, es un proyecto necesario y aparte es una asignatura pendiente que tiene nuestro país para con los trabajadores. Supone que tienen que ser dirigentes que asuman con responsabilidad el tiempo que viven los argentinos. Ahora dice que es una irresponsabilidad moverlo, alguien que decía que se podía eliminar. Y un día, si se cae el voto electrónico, los gobernadores son feudales, y si ahora los gobernadores van en contra de ganancias, son irresponsables. De repente Massa va a Davos y después es un tremendo impostor. Cuando uno es un impostor, sale a la luz. Un poco más de humildad a la hora de exigir a las actuales autoridades la solución de este problema. 12 años tuvieron para discutir el sistema tributario en general. No hicieron nada con el sistema tributario. Si bien teníamos la apertura para negociación, para acercarnos, estábamos muy lejos del espacio que puede acordar con nosotros, que era el de Sergio Massa. Nunca imaginábamos que el Frente Renovador pueda llegar a un acuerdo político con el kirchnerismo. Es un hecho, si sale como viene diputado se veta. La verdad es que lo que creemos es que no vamos a llegar a ese instante. Si el gobierno veta esta ley, pierde las elecciones del 2017, no tenga duda. Hay un canto popular que dicen si tiran la ley al bombo, ¿no? Sí. No sé lo que pasará. Claro. Pero la reacción popular va a ser obviamente contraria a la decisión del presidente de la Nación. ¿Sos de los que creen que debe terminar antes el gobierno de Macri? No, de ninguna manera. Yo lo que creo es que debe cambiar la idea económica. Bueno, Facundo, imagina la gente cuando escucha que cada uno tiene su verdad, su número, es una cosa increíble esto, ¿eh? Yo creo que es una oportunidad para que la buena política en el Senado reemplace el apriete, la mentira y la especulación chiquita. Acá se jugó a hacer una ley con un costo fiscal enorme que comprometiera al gobierno, buscando que el presidente la vetara y generara una situación de contradicción con miles de trabajadores. Y no está mal que cientos de miles de trabajadores que ganan 30.000 pesos paguen 148 pesos por mes de ganancia. Lo digo yo, acá me animo, me la banco, que los trabajadores que ganan... ¿Cuánto es? 148 que ganan pesos. 30.000 pesos por mes, paguen 148 de ganancias, me parece muy bien. Hay otra forma, y porque nosotros le ampliamos la base de recaudación a un impuesto que es progresivo, ¿por qué no nos preocupamos de los trabajadores que ganan 8.000, que son más de la mitad de los argentinos, que pagan el 21% del IVA, y no, en vez de hacer política fiscal demagógica, no vamos a una reforma de fondo? Vemos el primer paso que dio el gobierno. El primer paso que dio el gobierno es aliviar la carga de ganancias, ampliar la base impositiva, liberar a los trabajadores más postergados. Bueno, es un paso adelante. Bueno, ¿qué va a pasar en el Senado con esto? Cambios. Va a haber cambios. Va a haber Atención cambios. con Hoy esto, hubo un llamado, ayer en realidad, de Miguel Pichetto a Marcos Peña, el jefe de los peronistas en el Senado, lo llamó al jefe de gabinete y le dijo, vamos a hacer 3 o 4 modificaciones. O sea, vuelve a diputados cambiando. Exactamente, y eso es que el gobierno gane tiempo, sobre todo en el capítulo de los impuestos, que es el más discutible de todos. Recordad cómo se financia según la oposición: retenciones a las exportaciones de las mineras, impuesto al juego online, impuesto a los tragamonedas. Ese capítulo se va seguramente a modificar. Con que se modifique una coma, como decíamos el otro día, vuelve a la Cámara de Diputados. Vuelve. Sí, Daniel, bienvenido. Daniel Arroyo con nosotros. Un gusto, ¿no?
Me parece que la clave acá es que el árbol no tape el bosque. A uno le puede gustar la foto o no, pero el problema es que la economía está parada y que tiene que esto empezar a funcionar de alguna manera. Si hay cambios en el Senado y son buenos, bárbaro. Lo concreto es que tiene que pagar menos de ganancia a los trabajadores, que eso lo van a volcar en el mercado interno, van a ir a comprar, van a mover la economía, y que es bueno que la renta financiera, el juego y la minería paguen y no los trabajadores. En ese esquema, si hay mejoras en el Senado, bienvenidos. Vuelve, en este caso, a diputado. Pero el gobierno les sirva para mover la economía. Sí, para que haya movimiento. Félix, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, Pablo, gracias, muy amable. Lo que espera la semanita que viene en el Senado, entonces, ¿no? Bueno, sí, yo escuchaba a Johnny recién, y es cierto lo de la conversación esta de Pichetto con alguien del gobierno, pero Pichetto no controla todo el bloque. Está partido. No digamos que está partido, pero ahí está. Pichetto por un lado, con algunos senadores, inclusive el senador Aguilar ya dijo que él va a votar en contra, la senadora Krexel del Movimiento Popular Neuquino, que no está en el bloque, pero dijo que va a votar en contra, y hay un sector más duro, que Branca seguramente conoce bien, que es el de Marcelo Fuentes, donde está la cuñada de Máximo, y un grupo de senadores que son muy duros, profundamente kirchneristas y muy cristinistas. Ellos no sé si Pichetto va a poder controlar todo el bloque. A mí se me ocurre que no. Si vuelve a diputados, significa que recién en marzo vuelve a tratarse. ¿Cómo es eso? Recién hablé hace un rato nada más con la diputada Graciela Camaño, además una de las que más conoce de técnica parlamentaria. Si en el Senado hay alguna modificación, vuelve a diputados, y como las sesiones extraordinarias continúan hasta el 28, 29, no sé cuál es el tipo de hábil, hay tiempo todavía a tratarlo. Igual a mí me parece que es una visión un tanto optimista, porque si vos mirás, solamente entrando al sitio de la Honorable Cámara de Diputados, cómo votaron estos 141 votos a favor que obtuvo la ley, y la verdad es que los gobernadores que se decían amigos o cercanos al gobierno de Macri no pudieron controlar a sus diputados. Fíjate que Entre Ríos, Bordet, que es cercano a Macri, no pudo controlar a sus diputados que votaron a favor. Los diputados de San Juan, está el gobernador Uñac, que también está cercano al gobierno, uno solo pudo controlar, que realmente no votó. Fíjate, en Santa Fe. El profesor me dice no, ¿qué pasa? No, sí, le digo que no. Ojo, las extraordinarias van solamente, creo, hasta temario del Ejecutivo. Sí, por supuesto, pero así todo, este proyecto se puede tratar. Puede volver del Senado si es que hay... Puede haber en febrero también puede haber en febrero extraordinario también. Se mueven los diputados y tienen que volver de las vacaciones antes, Rodi. Lo importante son las fechas. El miércoles que viene es 14. Sí. Se aprueban, si se cambia en el Senado, va a diputados. Vamos al 14. 21 y 28. Si el 21, y después tenés el tiempo hasta fin de año, 29 y 30, que el presidente tiene que promulgarla o vetarla. O sea, es muy clave que se apruebe el 21 o el 28 o vuelva a haber cambios. O sea, es diciembre sí o sí. Es el Día de los Santos Inocentes. El 28 es el Día de los Santos Inocentes. No va. Kirchnerista, ¿no? Porque compartía lo que decía Facundo sobre que le tendrían una trampa al presidente para que tenga que pagar el costo político de tener que vetarla. No solo eso, también creo que se le sumaron al Frente Renovador con pegarse al proyecto del Frente Renovador para conseguir esa foto, ¿no? El kirchnerismo en algún punto también entiende que ellos son en este momento la mancha venenosa y a quien toquen lo manchan. Entonces, ¿y por qué el presidente puede llegar a vetarlo? Porque cuando un presidente tuvo un problema con una ley que lo complicaba económicamente, la vetó. Fue Cristina Kirchner cuando vetó el 82% móvil. Igual como decía Jonathan la otra noche, el puesto 2 lo ocupa Massa, que lo tendría que ocupar como opositor del Frente para la Victoria, o Scioli lo ocupa Massa. Yo entiendo lo que dice Débora de que los gobernadores le fallaron a Macri y tiene razón. Ahora, ojo con el nivel de influencia de los gobernadores. Una cosa es diputados, otra cosa es el Senado. Diputados son, como decíamos ayer, representantes del pueblo. Y en cierta forma, le voy a decir con mucho respeto, son más tribuneros, están más en campaña. Más la popular. El Senado son 15 los del PRO para llegar y son 36. Senado no llegan nunca. Los senadores son representantes de los gobernadores. Manda a los gobernadores. Tienen más sentido de gobernabilidad porque son los que manejan las cuentas. La Cámara de la provincia. Yo entiendo y lo dejo abierto. Ahora, Miguel Lipschitz, el gobernador de Santa Fe, fue el primero que ya dijo son 3.000 millones de pesos que perdemos. Que le da Siciliani, que viene siempre acá, votó a favor del proyecto de la oposición. Y Lipschitz se abstuvo. Es decir, ninguno respondió a lo que
Pero el IFTI tiene que resolverlo de los 3.000 millones. Ese es el problema. Digo, esperemos que Macri no cometa el error y que pasemos unas fiestas en paz de vetar la ley, ¿no? Recordemos que por ganancias... Es una amenaza eso. ¿Por qué no vamos a pasar? Pero perdón. Se quieren contestar todos de a uno. A ver, Mario y Diego. ¿Por qué no vamos a pasar la fiesta en paz? Por ganancias. Por ganancias que, como dice Facundo, afecta al 8% que más gana de la población argentina. ¿Cómo no vamos a pasar la fiesta en paz por ganancias? Déjenlo completar. A ver, Diego. Por interrumpirles pasa esto que se adelantan a lo que estoy diciendo. Si pudiera completar, se darían cuenta de lo que digo. Digo, que pasemos unas fiestas en paz. Digo, ¿por qué? Porque Macri veta ganancias. La gente va a tener que pagar más cuando está ilusionada de que va a tener más plata de bolsillo porque va a pagar menos de ganancia. Entonces, te arruina las fiestas por empezar. Número uno, que va a gastar más dinero en ganancia. Y segundo, que a Cristina le marcharon por ganancia, tema ganancia, los Moyano y compañía. Sí. Imagino que ante una situación similar de vetar una ley que favorece al pueblo, tanto los sindicatos como la gente va a pasar con el 82% móvil. Por eso mismo digo, va a haber una situación, y esto no es que va a haber, que van a pedir el helicóptero para Macri, que van a incendiar la Casa Rosada. Pero va a generar mal humor, decimos. No, perdón. Nos quedamos más tranquilos. Va a salir a la calle si Macri veta la ley. Pero vos decís que el tipo... A ver. Va a salir enojada. Pacíficamente, pero la gente va a salir. Esta no se la banca. A ver, atención. Esta no se la banca, La verdad que me parece... La gente que sale a la calle. Si no ganás 30.000 mangos, no pagás ganancias. Si ganás 33.000 pesos, pagás 148. Si ganás 44.000 pesos, si ganás 44.000 pesos, pagás 1.000 pesos. ¿Vos te parece que un tipo que gana 44.000 pesos tiene que pagar 1.000 pesos de ganancia? ¿Va a salir con una capucha y con un palo? La verdad es Perdón, señor Miguel, el señor Brancatelli dice que el brindis va a ser por ganancia, ¿no? Como así, clean, y no por ganancia. Se ríen de la gente. No me río. Para mí, para mí, los números de ganancia desde hace más de 10 años son un conflicto para una porción importante de trabajadores que viven con un 40% de inflación. Sí, Miguel, ustedes lo toman ahora como nada. Esos trabajadores, son trabajadores, digamos que son docentes que no pueden pasar a ser directores para que no se coman ganancias, son los que pierden jubilados. No, horas extras porque eso ya no es así. La verdad es que con el proyecto, con el dictamen del oficialismo, eso ya no ocurría más. Eso del docente que pasaba a director, eso era antes. Con el dictamen del oficialismo ya no ocurría más. Con el proyecto que aprobaron, tampoco. Por eso no se entiende. Pero eso ya no va a seguir siendo así. Como segunda cuestión, yo digo con toda sinceridad, este no es un problema del conjunto de la sociedad, es un problema de un sector importante de la sociedad y que la verdad es que hoy se está Pero potenciando no digan un 2,8 porque agarra gente que paga ¿cuánto? 30.000 menos también. No. Acá hay otro tema más grave. ¿Quieren reemplazarlo? ¿Cuánto paga de ganancia un productor? Pablo. Sí, ya voy con todo. ¿Cuánto hay que juntar para ganar 40 lucas laburando en el campo y lo que se paga de ganancia y no hay ese? Pero a Facundo, ahora no vengamos que el impuesto a las ganancias la gente va corriendo chocha a pagarlo. Es un problema hace 12 años que lo tenemos. Hay una propuesta del gobierno que resuelve el problema, que tuvo un ataque fiscal de la oposición que se juntó para hacer una cosa demagógica, impagable, porque 70.000 millones de pesos son aumentar el déficit, que ya es enorme en un 20%. Ahora le pregunto la misma argumentación de los PLA. Exactamente igual dice sí, perdón, Carlos, de a uno, si no, no se entiende. Ese argumento, el argumento era decir que la proporcionalidad de gente afectada es insignificante. Lo dijo acá un diputado. La gente más afectada va a ser si se pone el impuesto. Perdón, de a uno. Los que impedían que se tratara cuatro veces, hubo iniciativas parlamentarias. Estoy de acuerdo. Porque estás haciendo un argumento que confunde. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ahora. Porque acá el gobierno de Cambiemos no dice no se trate, no vamos. Dice que se trate, cambiamos la escala, cambiamos los niveles, hacemos una propuesta que es un gran avance. Pero llamaron a asesoría para eso. Picardía. ¿Te puedo decir algo? Sí, llamaron a asesoría. Un segundito. A ver, está hablando Beldi. Completa Beldi, voy con vos. Va.
un segundito. La masacre más grande va a ser si ponen el impuesto a la renta financiera. Al plazo fijo, a las LEVAC que desbordan ya son 140% de la base monetaria, que se la van a cobrar al Estado. ¿Cómo no se pone impuesto al mismo? Porque el dólar a futuro que vos conocés, y yo conozco, y vos no conocés, vos conocés el dólar. No, por eso estás diciendo. Vos conocés el dólar que vendió el Banco Central. El señor es especialista en esos dos temas. De futuros, cuando no vende el Banco Central a precios ridículos, funciona para que el hombre de campo, el que exporta, el que maneja con dólar, tenga un precio asegurado a futuro. No es un mercado especulativo cuando no hay especulación. Es un mercado... No hay que sacar de ningún lado. No, es que es un seguro de cambio que te asegura la inversión. Tengo que... O sea, que los hechos especulativos al anterior gobierno que están ahí no tienen que pagar impuesto a las empresas cuando le prestan. Ahora le pregunto a los especialistas. Voy con el señor Fernando Iglesias y no me acogota. No, a mí me parece. No, yo no acogoto también te manejo el programa. No, pero me hizo así como yo, el único que no habla. No te hice eso, te pedí la palabra. Por favor, señor, por favor, señor Iglesias. Es muy difícil estar donde estás, no te preocupes. Lo que digo es esto. Yo creo que toda crítica al gobierno es legítima. Justamente votamos para tener un gobierno que pueda ser criticado. Y que se cambie algo. Lo que yo no soporto realmente es la gente que hasta el 10 de diciembre del año pasado medía todo como si esto fuera Uganda, ¿no? Y ahora como si fuera Suecia. Ese cambio, el partido del Segual, que integra, por ejemplo, el señor Campolongo, Segual. ¿Por qué no te ahorrás la alusión? Yo no me metí con vos, cállate la boca, no te metas conmigo, no seas provocador. Mirá, Campolongo. No, pero me está aludiendo. Campolongo. Te está aludiendo, cállate la boca, no te quiero escuchar. Habla solo. Este me bloqueó porque le mandé un tuit y no era crítico, hace meses me bloqueó el democrático y republicano. ¿Vos lo bloqueaste en Twitter al profesor? La verdad. Primera cosa. Sí. Mi Twitter y mi Facebook son míos. ¿Puedo hablar? Pablo, ¿lo manejás vos? Democrático el voto, porque es más violento que cualquier democrático. Perdón, contesta el señor Iglesias. ¿Vos lo bloqueaste a Campolongo? La verdad es que ni me acuerdo. Ya, Pablo, no lo ni me acuerdo. Segundo, primero, cuando yo era funcionario del Estado y era diputado, a pesar de que hasta me amenazaban, y tengo las copias ahí, siempre mantuve abierto y nunca bloqueé a nadie. Ahora, como no soy funcionario del Estado, ese tuit es de un ciudadano privado, mi Facebook es de un ciudadano privado, hablo con quien quiero y si alguien no me gusta, lo bloqueo. Dame un Facebook. Y se acabó. ¿Qué habrás escrito vos? Seguro que yo no falto el respeto. Generalmente... Era simplemente una pequeña crítica. Me bloqueó. Te lo muestro. Si tengo tiempo te lo muestro. Con vos no tengo... Depende... A palabras necias, oídos sordos, querido. Deja hablar, Campolongo. Yo te dejo hablar si estás hablando solo. Yo estoy mirando acá el recinto. Bueno, esa forma parte de tu... Ese es el problema. Yo en general lo que bloqueo son a los que insultan, a los guarangos y a los maleducados. Por ejemplo, los que me dan órdenes, como vos. Callate la boca, habla de esto, no hable de lo otro. Esas son órdenes, ¿entendés? Son habituales en quienes forman parte de un partido con un general y con una concepción militar. Yo no recibo órdenes, ¿entendés? Yo hablo de lo que yo quiero, cuando yo quiero, porque además hubo un gobierno que ganó las elecciones que no pertenece a tu partido. Y lo que te digo es que vos sos del partido del Segual. Cuando vos decís es lo mismo, resulta que un gobierno que instauró el sistema de los trabajadores pagan ganancias, lo hizo el peronismo kirchnerista. Lo mantuvo durante 12 años. Hubo 4 intentos de cambiarlo y no se pudo ni tratar. Es lo mismo que otro gobierno que ya lo modificó y que lo puso como agenda de las sesiones extraordinarias. Igualito, Campolongo. A ver, ahora giremos y respondamos, profesor, por favor. El problema, querido Paulo, es muy sencillo. A ver. Hay algo que se llama ese oscuro objeto del deseo. No sé, aquellos que solamente pueden argumentar con los 70 años que destruyó el peronismo, esto, lo otro, que ganó algunas elecciones y hizo muchas cagadas también.
La verdad que si ese oscuro objeto del deseo desaparece, que nos pongan en el paredón a todos los peronistas. A ver, así Pablo, se soluciona la Argentina. ¿Quién dijo eso? Segundos. Eduardo, por favor, Eduardo. Calma, Iglesia, 300 kilómetros dice para venir, quiero hablar 2 minutos. Dale, adelante. ¿Cuántos kilómetros hizo? 300, Rosario, me vine. 300, ustedes estaban acá a la vuelta, por favor. No, yo vine a hacer de Rosario también. ¿Alguna vez? Un bocadito. Muy bien, Eduardo. Dice, che, después si tengo que hacer cuando voy al VIP en Rosario, que es un lugar ahí cerca del monumento que se toma café, dice, te vimos en la tele, pero no habla nunca. No habla. Sale bien, pero no habla. Habla el señor Bussi que hizo 300 kilómetros y va a hacer 300 más. Por favor. A ver, yo lo que creo que la gente está esperando es que haya sensatez alguna vez en las decisiones que el conjunto de la política tome. Este impuesto de la 4ª categoría nace en la década del 90, estimado Iglesias, no en el kirchnerismo. No, bueno, pero no se actualizó. Permitime, 300 kilómetros, damos. Ok, dale. El tema es que abarcaba al 1% de los... ¿Qué es un impuesto de Menem? Este viene de la época de los 90, 95, 96, reforma 4ª categoría. Abarcaba el 1% de los CEO, gerentes, alto nivel. Ingresos muy altos. Ingresos muy altos. Bueno, lo curioso acá es que ahora el pato le tira la escopeta. O sea, que lo que debieron haber resuelto este problema mientras hubo inflación, le hace el gobierno kirchnerista, lo que hicieron es engordar la olla a presión. Y termina el incendiario actuando de bombero, o sea, el señor Kicillof, o sea, que el que provocó el problema aparece después como que lo viene a resolver. ¿Qué espera la gente? Que el salario no sea ganancia, que el presidente Macri cumpla efectivamente una promesa de campaña, que ese impuesto toque al 1% que históricamente tocó, que estas cuestiones se reformen y que no ese oportunismo político que es lo que expresan varios de lo que algunos salieron en la foto y otros se corrieron de la foto, pero ese es el oportunismo político que efectivamente hubo, ¿me explico? Digo, todo eso junto. Y un agregadito, información fresquita, todo un agregadito, hay un sector que somos las pymes, claro. Las pymes del campo y de la ciudad no hemos tenido modificación de los mínimos de ganancia desde la época de Caballo. Sí, con 1000% y pico de de la época de Caballo. Ya vuelvo, Eduardo, prometo que por los 600 kilómetros ya vuelvo. ¿Clara? Yo hice menos kilómetros, pero te quiero decir esto. Este impuesto lo inventó, lo creó el general Juan Domingo Perón. ¿Sabés quién lo dijo esto? ¿Quién? El ministro Kicillof. Ajá. El ex ministro Kicillof. ¿Me perdonas, Clara? Lo dijo Kicillof. Marcá cuáles eran los montos que contribuían. Pero porque esa es la clave. Pero lo dijo Kicillof. Pero eran los grandes sueldos. Seamos fieles a la historia. Pero por supuesto, pero el que hace ingresar a millones de personas eran ahí, los ejecutivos, es el porque se hacían pasar por socios de las empresas. Por supuesto. Esa es la razón. Bueno, pero decíselo a Kicillof, claro, no me lo digas a crecer mucho en los últimos tiempos porque vivíamos sin inflación y había inflación. Viendo el debate el otro día en la Cámara de Diputados, me acordé de una definición de la política que hizo Groucho Marx. Decía, la política es el arte de crear problemas, hacer malos diagnósticos y aplicar remedios equivocados. Esto es lo que a mí me parece que se puede adaptar a lo que estamos viviendo. A esta situación. Bueno, atención, información, ya voy, Félix, ya voy. Información, a pesar que es feriado, en Intratables siempre vamos mirando para adelante. Y una pequeña opinión. La información es que si Macri llegara a tener que vetar, es una posibilidad, o sea que en el Senado se vota. Si en el Senado no se corrige nada. A mí me dicen es que veta e inmediatamente hay una resolución de la FIP, del señor Abad, aumentando el mínimo no imponible. Como diciendo, bueno, esta vez yo entiendo, no nos da por el costo fiscal, pero se va a aumentar el mínimo no imponible de manera bastante contundente, ni por asomo a lo que está ahora. Ahora ¿se puede? Bueno, es lo que me dicen a mí. Ahora, lo que digo es increíble que el kirchnerismo, es increíble que el kirchnerismo tenga autoridad moral para decir. No digan esa palabra porque me arranca Brancatelli otra vez. Pero dejen el kirchnerismo y pónganse a laburar. No se puede hablar. Esa no es la discusión. El kirchnerismo vetó el 82% móvil. Pero perdón, hago una pregunta. Y no tocaron con 1.200% de inflación en los últimos 10 años, no tocaron escalas y vaciaron las sesiones
a pesar de que había un intento de dar quórum por parte de la oposición. Por eso a mí me llama mucha atención que se diga, vamos la gente a la calle, si se hace el veto del impuesto a la ganancia. El monotributo. Hay una encuesta de Aurelio que obviamente le da la razón al proyecto de Massa, porque claramente es mucho más... La gente lo necesita. Mira, ¿está a favor del proyecto opositor? Sí, 68%, no 15%. ¿A favor del proyecto del gobierno? Sí, 22%, no 58%. ¿Está informado? Pregunta Aurelio sobre el tema de impuesto a las ganancias. Sí, un 25%, no un 32%. Hay gente que no la toca. Y escuché algo en los medios, un 37%. Seamos sinceros, es un tema donde se adelantó el Frente Renovador, el kirchnerismo ahora lo tomó como una cuestión oportuna. Sí, Cecilia, por favor. Yo quiero decir dos cosas, ¿no? Digo, sí hubo coincidencias en la campaña pasada entre Mauricio Macri y Sergio Massa, creo que hubo dos centrales. Una fue el tema de ganancias. Los dos se comprometieron a eliminar progresivamente el impuesto a las ganancias. Y la otra fue el funcionamiento de la República. Macri lo dijo una República que teníamos avasallada por el kirchnerismo. Entonces, discutir el apriete de los gobernadores, el veto, sin que el Senado todavía haya ni siquiera hecho una primera reunión de comisión, me parece que el gobierno se equivoca. Tenemos que dejar que las instituciones funcionen. No, pero, con sus aciertos. El tema y le quiero preguntar a un economista. Básicamente, yo estoy totalmente de acuerdo con vos. La pregunta es viable económicamente? No. Hagámoslo fácil. ¿Es viable o no? No, vamos al origen del problema. A ver. El origen es que la sociedad está separada en dos. Los que nos rompemos el lomo laburando y pagamos impuestos, ¿sí? Y por otro lado, los parásitos que viven de los impuestos. Primera separación. Sí, lo que yo noto es que es muy difícil siempre para el político devolverle la plata al que la genera. Si a Facundo le parece tan poco lo que es de plata, digo, entonces, ¿por qué no la devuelven? Devuelvan la plata, si total son 2 mangos. Y si te parece que se agranda mucho el déficit fiscal, poné la tuya, no la mía, la tuya. Ese es otro punto. Aparte, yo digo, esto también me irrita profundamente. ¿Sabes por qué? Porque cuando el déficit fiscal se genera por bajar impuestos es un escándalo. Es decir, cuando vos le vas a devolver la plata al que le genera, es un escándalo. Claro, porque le toca el bolsillo al político. Ahora, cuando es para el gasto público, viene la magia keynesiana y es fabulosa. Basta de esa hipocresía. Acá hay que bajar el déficit fiscal bajando el gasto público. Bueno, pero ¿cómo? A ver, el 40% del gasto público. Vos tratás, perdóname, a la gente como parásitos y hay gente que está fuera del sistema porque hay 32% de pobres, no son parásitos. Pero es que en realidad, yo no estoy hablando del gasto social, pero por ejemplo, el 40% del gasto de la nación, sí, son salarios. Entonces no me vengan con eso, son todos los tongos de la política. Entonces, a mí no me vengas con todo eso. Todos los trabajadores del Estado. Es más, pará. Sí, sobran 1,5 millones. Y además te voy a decir otra cosa. Aparte, ¿sabes qué? Somos 8 millones los que laburamos y hay 20 millones de cheques que paga el Estado. O sea, yo no tengo por qué estar bancándome 2,5 tipos arriba mío. Pero eso por otro lado. Pará un poco, déjame hablar. Yo te voy a decir algo. ¿Sabes qué? Desde el año 74, desde para acá adelante, sí, el número de pobres se multiplicó por 6. Sí, y el tamaño del sector público se duplicó. Es decir, el sector público es una máquina de generar pobreza. Porque cuando vos aumentás el gasto público, sí, de alguna manera se financia. Cuando vos lo tenés que financiar, implica de traer capacidad de compra en otra parte de la economía. ¿Sabés qué? Generás pobreza y caída de productividad. El cáncer es el sector público. El cáncer es el sector público. Hay que reducir. Ahí me de sus modos y su forma, él sostiene que el Estado está sobredimensionado. Está bien, pero hasta que él mencionó, utilizó mi nombre y yo hice una invocación a que es muy bueno que las sociedades, porque yo soy más que nada liberal, republicano y socialdemócrata, y creo en el mercado y creo en las políticas tributarias y no creo en los déficits fiscales, creo que son pésimos. Entonces yo digo, el impuesto a los ingresos, que en todos los países desarrollados de economía libre del mundo existe, implica que los trabajadores que tienen un nivel de ganancia determinado aportan una escala razonable. Yo digo, y lo reitero, para mí, que los argentinos que ganan 44.000 pesos por mes paguen
los de 30.000 paguen 150 pesos 140 mensuales, pesos. me parece muy bien. Vamos, Y eso no me hace- la no puerta me de hace un casa para que paguen los irresponsable impuestos encerrador. míos si querés. A ver, Dejá de hacer generosidad con la plata mía. ¿Pero qué generosidad? ¿Sabes qué, digamos? No crees en los impuestos, esa es la diferencia. No, es que chicos, digamos, yo lo que me doy cuenta es que siempre tenemos, comparando el impuesto más alto en todo el mundo. ¿Sabes qué? Comparemos con la tasa más baja en todo el mundo, que eso sea lo que se recaude, ¿sí? Que se pague el gasto social y que la diferencia que queda sea de los políticos. Porque estoy podrido que en realidad en el fondo lo que se viene, ¿sabes qué es? Me van a pagar el sueldo, lo van a depositar en la FIP y voy a ir a buscar el, Un segundito, vuelto. un segundito. Basta de expropiar. Félix, voy con Úrsula. Félix, Félix. Hago la misma reflexión que Eduardo, ¿no? Ustedes me invitaron acá, están hablando del tema ganancias y yo estoy en esa foto. Sí, usted está en esa foto. Usted tiene que dar explicación, está en esa foto. O sea que por eso lo llamaron. Por eso lo llamaron. No sé cómo fue la cosa. Ahí viene la foto, ¿eh? Ahí está. ¿Dónde está Félix? Está ahí atrás. No, ahí está cortado. Ahí está de costado. Ahí está. Hay que dar explicaciones, ¿eh? ¿Cómo fue la pelea? Tiene que actualizar el grabador. ¿Hasta cuándo se lo esperó al gobierno? Hasta las 4:30 de la tarde. No estaba cerrado. Buen look. El de Camaño, tipo Tina Turner, ¿eh? Usted salió favorecido, Es un hombre pituco usted. Usted salió favorecido. Yo sí. Esta foto trajo igual muchos problemas. Algunos desaparecieron, ¿eh? Claro, pero fíjate, la pelea que hubo para ocupar esos lugares fue muy grande. Estaba ubicado Romero ya desde temprano. Había pelea para ocupar los lugares centrales de la... Por supuesto que había pelea. ¿Cómo fue eso? Por supuesto que había pelea. Romero puso a su jefa de prensa ahí. PJ. Claro. Entonces, después llegaron los muchachos del Frente para la Victoria y dicen, no, acá armamos de nuevo todo. No. Se sentó Romero ahí. Después le pusieron una silla. Al Frente para la Victoria quiso ocupar. En un momento sí. ¿Quién sacó la foto? ¿Quién fue? ¿Máximo o Massa? ¿Quién sacó la foto? No, en la foto fíjate que no estaba Massa. Eso fue el que sacó estaba la Massa. foto. En la foto no estuvo Massa. Massa llegó después, solo. Ahí se hizo el scrum periodístico, pero solo. Massa no está en ese. No, está Graciela. Bocio tampoco. Sí, Úrsula. Sí, Úrsula. Es cierto que el impuesto a las ganancias termina afectando a una porción de población que es acotada. Ahora, es acotada también porque los sueldos promedio son una miseria. Y el trabajo decía, la mitad cobran 8.000, el 32% Claro. del país es pobre. Más del 6% es indigente, con lo cual no es que no pagan ganancias porque no quieren, no pagan ganancias porque Porque están no llegan. lejísimos. Claro, Eso. claro. Ahora, el problema del gobierno no es si sale el impuesto o no sale el impuesto. El problema real es que esta foto se repita. Se repite en diputados cuando vuelve el proyecto. No se repite más. Y se repita en todo caso en leyes clave que van a definir el año que viene. Las elecciones. El gran fantasma es esto, que se repita esta foto. Después la interna, quién se sienta al lado de Claro, quién. quién se habla. a lo mejor quiere, ¿no? A lo mejor quiere que se el repita referente, también, la ¿no? persona de la que se está hablando toda esta semana no está en la foto. Massa. Massa se posicionó de una manera que es, absolutamente quirúrgica. Y hoy por hoy estamos hablando ya del principal referente, del principal opositor, cuando ni siquiera está acá. Exacto, y como El dice problema Jonathan, es ocupa político. un lugar de segundo muy fuerte cuando él no jugó el balotaje. Massa entró a la comisión con la sierra, ¿viste que le hace la cosa del cisturí la sierra? Bueno, Massa entró a ganancia con la sierra, con la motosierra. El temor principal que tiene... Ya voy. Pone Mario Negri y Emilia Monzó, digamos, diciéndoles que consensuemos un proyecto Claro. entre todos. No, bueno, ¿Sabés cuál pero, fue la a ver, respuesta? a ver. Desde Casa de Gobierno le tenían cortado los teléfonos. Cierro con Johnny, un segundito, por favor. Para mí el temor que el Senado tiene que salvar la compartiendo con situación. lo que dice Úrsula, para mí el temor principal que tiene Cambiemos no es solamente a que haya más leyes que salgan, sino a las elecciones, a que en las próximas elecciones, que yo creo que no va a pasar, pero el temor está, aparezca todo unido el peronismo. No va a ver, aparecer. yo creo que no va a pasar. No va a pasar. ¿Cuál es la idea que tiene Massa? Un poco de tranquilidad. Calma, La idea Parece, ¿no? que Parece. Massa lo que quiere, Cristina tiene un núcleo duro. Yo no sé si es de 30, de 25, de 20, de 18. Estamos todos de acuerdo que Cristina Fernández de Kirchner tiene un núcleo duro de votos. 30. Y Massa, bueno, 30 decimos, 15. Con inflación. 15 dicen por acá, no importa. Tiene un núcleo duro. se presente y Tiene lo un núcleo duro que son contamos. fanáticos que por más que Cristina esté procesada, recontra procesada y hasta presa, van a seguir estando ahí. Y Massa, si quiere ser presidente en el 2019, sabe que tiene que ir a pescar ahí de alguna manera. No sé cuánto tiene Massa, no sé cuánto tiene Cristina, lo que te estoy hablando es algo macro. Massa sabe que en algún momento tiene que ir a pescar Exacto. esos votos. Massa tiene que ser senador. A ver, No, no a ver, puede. un segundito, No entra en la pelea, un segundito, senador. Rodis, Si le iban a votar el proyecto, si van a sacar el proyecto de ganancias, ¿para qué votaron el presupuesto?
porque votamos el presupuesto, porque el presupuesto es una herramienta de gobierno, digamos, que nos parece fundamental. Como también votamos en su momento la salida de los holdouts, porque son herramientas que hay que darle a la economía argentina. Ahora, también dijimos que ganancias para nosotros era un tema que no podía pasar de este año. Cuando vimos que el gobierno no tenía la intención de tratarlo este año, dijimos, el año que viene, lo que va a ocurrir es que va a haber una pérdida del salario con respecto a... Bueno, la semana será clave Senado, con correcciones, sin correcciones, ganancias y el bolsillo de muchos trabajadores. Hoy, otro tema importante, una nueva marcha de la resistencia. Máximo Kirchner la encabezó y dijo esto. Resistiré, erguido frente a todo. La resistencia de Máximo. El diputado nacional se hizo presente anoche en una nueva marcha de las madres en la Plaza de Mayo. El evento, encabezado por Eve de Bonafini, duró 24 horas y tuvo fuertes críticas hacia el gobierno de Mauricio Macri. En esa misma línea, el hijo de Néstor y Cristina realizó un análisis pesimista del primer año de gestión de Cambiemos y confesó que espera un futuro preocupante. En un momento como este, aparte, la palabra resistencia tiene un valor fundamental y aparte cómo la ejercen las madres, ¿no? Y de la manera que la han ejercido, la resistencia que no de cualquier manera, ¿no? Mientras las madres comenzaban en el 81, Macri se declaraba, confeso, admirador de Cacciatore. Así que tampoco le puede llamar mucho la atención a la sociedad, ¿no? A Macri le gusta los Cacciatore, el modelo liberal, así que lo más probable que pudiera suceder era que cuando agarrara el gobierno lo hiciera en función de aquello que también le dio éxito a él como empresario. O sea, aplica políticas que a él lo transformaron en los empresarios y a su familia lo más poderoso de la Argentina. Que hay que entrar a buscar cómo vamos a hacer para volver a ser una mayoría, para volver a un escenario en Argentina donde siempre en los puntos de inflexión el gobierno anterior siempre trató de definir y definió en función de las mayorías, que no es una cuestión de populismo, sino de simple inteligencia que hay que tener, que es para que funcione un país de la mejor manera, que sea un país serio, como le dicen ellos, tiene que vivir mejor la mayor cantidad de argentinos posible que se pueda. Es un gobierno que está demostrando una baja calidad democrática. Esta no es una derecha culta ni ilustrada, sino más bien es una derecha salvaje, vengativa, rencorosa, que desprecia a los trabajadores, que piensa que pone palos en la rueda. Todo lo que le pasa o porque es pesada la herencia. Yo no hubiera querido ver al actual presidente el 25 de mayo del 2003 a la noche. No le costó ser presidente, lo pusieron, lo llevaron y cumplió, sí, a rajatabla con el libreto. Y ese libreto es el que empieza a hacer agua ahora, pero yo creo que está casi de upa ahí. Un tono muy despectivo hacia la mayoría, de una soberbia de alguien que todavía no gobernó casi un año en la Argentina y no tiene nada bueno para mostrar. Bueno, hoy tenemos las consecuencias, esperemos que se puedan revertir, pero sí hay cuestiones ya de mucha profundidad, como es un endeudamiento muy lesivo hacia el futuro de los argentinos. Eso sí va a ser una pesada herencia para los próximos gobiernos. El endeudamiento que tomó la Argentina y que va a tomar el año que viene por propia necesidad es inmenso. La marcha de la resistencia, ¿dónde fue? ¿Cómo anduvo de gente? ¿Qué pasó? ¿Quiénes adhirieron? Una marcha de presencia, de vigilia, porque fueron muchas horas, la gente fue pasada. ¿Plaza de Mayo otra vez? La plaza. Su adhesión, exactamente, hubo mucha gente en el principio, pues durante toda la noche ha pasado la gente, ha apoyado, ha adherido, mucho también en las redes sociales, con su foto, su presencia estando ahí, y hasta esta hora que estuvo el cierre final. Yo le vi muy poca cobertura en los medios. Sí, ha pasado todo el año con el Kirchner. Muy poca gente. Tienen un montón de medios. Si hubiese estado Vudú con las piernas en la fuente, seguramente estaríamos hablando de eso. Pero esa es la imagen, la de las madres, de las abuelas, de los militantes y de los vecinos. Pero hago una pregunta, alguien quiere saberla así, ¿hubo gente o no hubo gente? Fue muy parecida a la última marcha de la resistencia, que hubo entre 2.000 y 3.000 personas. Lo que pasa es que al durar 24 horas, como dice Brancatelli, la gente va rotando. La idea del ¿Y qué duró toda la noche? 24 horas. 24 horas como la anterior. La idea del kirchnerismo es mostrar que mueve la calle. Ahí está. Como políticamente, como expresión, digo, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, no fue un gran año para el kirchnerismo. Lo que buscó fue, vos pensás, 24 de marzo, 13 de abril, el 4 de agosto, Eve Bonafini declarándose en rebeldía. Es mostrar que tiene movilización. Ahí hay otra imagen, ¿eh? Ahora, resistencia como concepto, primero, horrible para mí la expresión resistencia, hubo desde el día cero. Vos pensás, no hubo traspaso de mando. Desde La Matanza avisaron que el conurbano se iba a pudrir. Desde Quebracho avisaron que la idea era voltear al gobierno, lo dijo Esteche, y después que un juez, si osaba investigar a Cristina, podía aparecer muerto. Y Eve Bonafini se resistió a una indagatoria, con lo cual resistencia se cayó todo lado. Bonafini estaba ahí. Daniel, ¿cómo ves esto?
No, yo creo que el gobierno se confunde si cree que el problema es la foto o Máximo. El problema es la realidad social, más allá de esto. Y se está poniendo complicada de verdad. O sea, de verdad la gente la está pasando mal. De verdad hay más gente en los comedores comunitarios. De verdad hay un parate de las changas fuertes, en serio. De verdad cualquiera que vaya a un barrio va a ver gente sentada en la puerta de la casa sin nada que hacer a las 3 de la tarde porque no hay changas. Y si va al almacén del barrio va a ver la tercera marca de gaseosa. Yo creo sinceramente que el gobierno debería poner foco en eso. Le puede gustar más, Máximo o menos, el concepto de resistencia, pero el problema social es un problemón que yo creo el gobierno... La gran verdad. Paulo. Eduardo, ya voy, Fernando, ya voy. Eduardo y ya voy con Fernando. El interior va a generar reactivación. ¿El campo? Eso digo. ¿Están mejor ustedes o no? La verdad. Lo que dice Daniel, viejo amigo y conocido, es verdad, la cosa no está fácil. Digo, ahora, la perspectiva es el abismo, el incendio, el helicóptero, no sé qué, o es un proceso gradual de recomposición. Y la perspectiva es un proceso gradual de recomposición. Y yo digo, como alguna vez dijera Labaña en el 2003, la reactivación económica empezó desde el interior y está llegando a la ciudad. Y está el interior mejor, con la mano del corazón. A la mesa de enlace de esa época, 2003, ministro de Néstor Kirchner. De la misma manera, el sector exportador de grano, exportador de carne, exportador de lácteos, con este contexto está aportando las exportadoras, las empresas de maquinaria agrícola están vendiendo cada vez más, está vendiendo cada vez más, y esa reactivación abril-mayo 2017 va a estar impactando. Mire que usted, hoy la situación no es fácil. Usted es el que sabe de esto. Fernando, por favor. Primero, algo sobre la Marcha de la Resistencia. Yo participé de muchas, cuando la Marcha de la Resistencia era una Marcha de la Resistencia que se hacía para pedir por la aparición con vida, por la verdad, la memoria y la justicia. Era una marcha por los derechos humanos de una pluralidad de actores políticos. Había radicales, había comunistas, había trotskistas, había peronistas, había de todo, y nos unificaba un pedido y un reclamo de derechos humanos. Esto fue, ahí no hay un cuadro donde entre más de 2.000 personas. Fueron marchas masivas, dábamos la vuelta completa a la plaza y se daba toda la vuelta y era un círculo completo que abarcaba toda la plaza con más de 20 o 30.000 personas. Esto es lo que hicieron los muchachos, transformar lo que era algo sagrado para la sociedad argentina, que era la defensa de los derechos humanos, con una bandera partidaria y manchar los pañuelos. Ahora yo le quiero hacer una pregunta a Arroyo, que está muy preocupado por la situación social y describió que hay más esto, hay más aquello, más lo otro. ¿Me decís una sola cifra? Una. Inflación, pobreza, desocupación, lo que vos quieras, en que el 2016 es peor que el 2014, una. Pobreza era 29%, ahora es 32%. Sí, no, 2015, no hagas trampa, porque vos sabés de lo que yo estoy hablando. ¿Qué dijiste, 2012? 2014 con respecto al 2016. Lo que yo te digo, Daniel, para que te quede claro. No está claro. El retroceso que hubo en el 2014 fue mayor que hubo en el 2016. Desmentime con un ejemplo, un dato. El dato es que la misma persona que le devaluaron en el 2014 y se complicó, volvió a complicarse ahora. Ah, bueno, esto no es una foto, es un proceso. La misma persona va empeorando, empeorando. O sea, vos reconocés la devaluación del 2014 fue muy mala, del 2011 al 2015 fue peor que esta. Sí, fue peor que esta. Va acumulando. Fue peor. Va acumulando. Sí, por supuesto, porque la situación económica empeoró porque gobernó el partido que gobernó. Y nos opusimos lo que nos opusimos y formaron parte de la jefatura de gabinete y de los ministerios los que estuvieron ahí, que están ahora en el frente reciclador. Entonces déjame decir. Está claro. Rodríguez Larreta, todos esos estaban. Y el 2014 una devaluación que complicó. La misma persona que venía mal, ahora está peor. Daniel, no estaba bien si no venía mal. Le quiero dar la bienvenida a Graciela Russo. Hola, Graciela. Hola, Paulo. ¿Cómo estás vos? Bien. ¿Bien? Todo bien, gracias. Marcha de la Resistencia, días de oposición a full. ¿Qué estás viendo? La Marcha de la Resistencia es una marcha histórica, desgraciadamente, que tuvimos que vivir. Siempre fue una marcha política, obvio, nunca fue una marcha partidaria. Ese Cristina Conducción, no voy a dar nombres propios, pero ¿por qué no investigan o miran a ver si faltan personas ahí que decidieron voluntariamente no estar por esa Cristina Conducción? No quieren estar enrolados, y como él decía que la foto muestra mucha menos gente, quizás se deba a que ahora la partidizaron, cosa que antes nos albergaba todo, nos cobijaba. Pero perdón, esto es convocado que por la Cámpora.
Tenés Madre Plaza de Mayo, Abuelas Plaza de Mayo, La Cámpora y Miles, el partido. Exacto. Dime que Miguel también. Sí, Miguel, ya voy, Miguel. Sí. Quiero aclarar un par de puntos. Respecto a lo que dice Bussi sobre la reactivación que viene en el campo, yo voy a explicar algo. Para que el Producto Bruto se expanda, lo que dice el gobierno, en torno al 3,5%, el crecimiento entre enero y diciembre del año que viene va a tener que estar en el orden del 8%. ¿Saben qué? Ese número es imposible. Pero usted me está muy técnico. Yo quiero que me hable de la marcha de la resistencia. Ahora charlamos hace 200 horas. Bueno, está bien, digo, yo te hablo de economía. Y después voy a hablar del tema que tiene que ver con lo que dice Daniel y con lo que dice Fernando. Déjame que te explique. No, ¿sabes cuál es el punto? Pero vos en el tenedor libre esto, Milei. Cuando vos devaluaste en un caso y el otro, si al devaluar en un caso y el otro, con quita de retención, el precio de los alimentos se duplicó. Y eso te hizo subir tanto el gasto en alimentos que te comprimió el resto y eso es lo que no te deja salir de la Ahora vuelvo a lo económico. Estamos con la marcha de la resistencia. La marcha de la resistencia, yo creo sinceramente que nada más que un acto del kirchnerismo que de ninguna manera convoca a otros sectores de la sociedad. No me parece que sea una expresión popular importante, me parece sí un acto del kirchnerismo. Y tiene esas limitaciones. Lo que decía Daniel Arroyo, a ver, yo creo que esto es justamente un tema preocupante, el que preocupa al gobierno y que nos debe preocupar. Obvio. Yo coincido y creo que es cierto también lo que dice Fernando. La situación social es consecuencia de la situación económica y la situación económica del país de hoy es consecuencia del desastre que hizo el gobierno anterior con la economía. Ahora, es absolutamente cierto que el actual gobierno tiene que abocarse a resolver los problemas económicos. Creo que, como dice Bussi, viene una importante reactivación del interior, pero también es cierto que hay un tema que preocupa mucho, que es el tema social al gobierno, y por eso se está empezando a avanzar. Se puede criticar, pero la ley que se aprobó el otro día de emergencia social, acordada con los movimientos sociales, es de alguna manera un primer paso. Eso es bueno, Daniel, eso es bueno. Porque reconocer que estamos mal y poner dinero, y poner por lo menos un tope por ahí, sí. No, a ver, sobre la marcha de la resistencia, yo creo que la resistencia es a la dictadura, fundamentalmente. La resistencia históricamente está asociado como el derecho de la rebelión, fuente ovejuna. Yo me rebelo ante la opresión. A mí no me gusta para nada que se resista a un gobierno democrático. Se puede criticar, y mucho, porque coincido con Bussi que el interior está levantando, hay datos concretos, eliminación de retenciones, la Toyota Hilux como el auto más vendido del año, pero la verdad me parece muy frívolo ponerse un 8 cuando aumentó la pobreza, aumentó la indigencia, aumentó la desocupación y bajó el consumo de todos los niveles de alimentación, inclusive los lácteos. Entonces lo que digo es, marcha de resistencia horrible, terminología antigua, terminología para la dictadura, no va. Pero podemos criticar tranquilamente y ponerse un 8 muy frívolo. Sí, primero lo de la resistencia. Para mí, la verdad, que quienes jamás fueron, porque los Kirchner jamás participaron de la resistencia a la dictadura, y es más, participaron de la dictadura porque Alicia Kirchner, que fue ministra de Kirchner, fue ministra todos los días de la dictadura en Santa Cruz. Entonces, que esa gente que no participó de la resistencia, cuando era la resistencia contra la dictadura de los asesinatos, ahora, tomada de una palabra noble del peronismo, porque la idea de la resistencia tiene que ver con la historia peronista y tiene que ver con la proscripción, y la proscripción fue unos dramas de la política argentina. Una de las razones por qué estamos mal es porque una parte de la sociedad argentina proscribió al peronismo y muchos participamos de eso, y fue uno de los grandes errores. Entonces, la palabra de resistencia, yo te diría, es el momento de gloria más puro del peronismo. Y que ahora estos chantas que destruyeron el país, que generaron pobreza, que generaron inflación, que tuvieron la mayor cantidad de recursos que jamás nadie haya tenido, hablen de resistencia frente a un gobierno que le ganó las elecciones, es indignante. ¿Estuvo Vudú también? ¿Anduvo Vudú por ahí o no? Su partido estaba, ¿no? Pasan realmente situaciones gravísimas y la estamos pasando mal, y debatimos y perdemos tiempo si está bien o mal titulada Marcha de la Resistencia. Digo, dejemos que si se quiere empezar a poner Marcha de Resistencia, no paramos tiempo en eso. Pero no es un tema 12 menor, años, ¿no? Pero fueron 12 años de... Perdón, y te dejo, no te dejo. Yo en eso después lo podemos retomar. Yo coincido absolutamente con Facundo. Pero bueno. Adhiero. Por favor, adherir, Campolongo. Fueron 12 años de crecimiento
los primeros 8 o 9 de pleno crecimiento y después con algunas dificultades, pero en torno... 8, 9, los 8 o 9 primeros años, el décimo, el undécimo tal vez se complicó un poco, pero en base a la coyuntura también internacional y que no se puede siempre seguir creciendo los mismos índices. Ahora no tiene que ver con las políticas directamente tomadas que van en detrimento, que van perjudicando al pueblo. En este último año, escuchen esto, hago la gran viale, es un 30 segundos como hace siempre él, me permiten una a favor simplemente. Yo vengo acá a fiscalizar. Inflación del 25% al 43%, año de Macri, porque se cumple ahora, hoy es viernes, no vamos a estar el 10, al año los números Macri son estos. Querían números, no sé quién preguntaba por números. Inflación del 25 al 43. La desocupación del 7 al 9,6 y dicen que es un poco más. El consumo cayó en general un 8,2%. Las pymes cerraron más de 6.300 locales. La deuda externa, 87.000 millones, récord histórico de endeudamiento. La exportación cayó un 6%. La economía, el PBI cayó un 4,7%. El déficit fiscal aumentó 336%, significa un 9% del PBI. La fuga de capitales fueron unos 12.000 millones, Iglesias, para vos. Impuesto a la ganancia son 700.000 más que pagan ganancias. Tarifas, todos los servicios aumentaron un promedio del 500%. ANSES empezaron a vender las acciones. Lo decís con preocupación. No, y si mirá el marco del país que estamos viviendo, retenciones, los que beneficiaron fueron las mineras con 3.000 millones y el campo con 16.000 millones. Bancos se beneficiaron con más de 57.000 millones. Y energía, el Estado le perdonó. Iglesias, un segundito. Ese es el país de Macri, lo que hizo en un año, y la pobreza también que creció el 32%. Fernando. Contesto, espero que no me empieces a hablar arriba porque escuchamos todas esas fuiste el show de Iglesias, así que... Mirá, es muy sencillo. Como al kirchnerismo lo único que le importa y lo único que siempre le importó es el poder, lo que hicieron siempre y de hace 6 años es lo mismo. Año electoral, guita a la calle, crecimiento, fiesta. Al año siguiente se pagaba la cuenta del año anterior, ¿no? Entonces, cuando vos comparás, tenés que comparar un año no electoral, 2016, donde pagamos la cuenta del kirchnerismo del 2015, con el 2014, que pagaron la cuenta ellos mismos que habían armado el 2013. Cuando comparás, lo que hay que comparar... ¿Vos también tenés números también? Mucho más rapidito y cifras más concretas e innegables. A ver. Comparás 2016 y 2014 y te da esto. La inflación en el 2014 fue del 38,7%. Es más o menos la misma que hay ahora. La desocupación es diferente. Lo que hay que medir en realidad es la tasa de empleo, es decir, la cantidad de argentinos que trabajan sobre el total de la población. Porque ellos solucionaron el problema de desocupación no creando empleo, sino pagando subsidios para que la gente no pidiera empleo. Y cuando vos no pedís empleo, déjalo. Seguí hablando arriba porque si no se entiende que vos lo que tirás es siempre humo. Cuando vos creás subsidios, lo que hace es que la gente no tenga empleo, pero no busque empleo. Entonces no entra. Entonces la mejor forma de medirlo es la tasa de empleo. ¿Cuántos argentinos trabajan sobre el total de la población? En el 2014, 41,3%. Ahora, 42,1%. Pérdida de empleos. Están hablando entre 115.000 y 120.000. La izquierda trotskista dice 120.000. En el 2014 se perdieron. Según la encuesta permanente de hogares de ellos, del INDEC de ellos, se perdieron 250.000. Eso es 2014. Déjame terminar. Son datos más. Y si tomás los datos del Ministerio de Trabajo, se perdieron 396.000 puestos de trabajo en el 2014. Consumo cayó 8,2 en septiembre interanual en el 2014. Ahora está en el 7,8%. PBI perdieron 2,5% en el 2014, ahora 1,5%. Conclusión, fueron 2 pésimos años. 2 años y el 2014. Y ahora, con el kirchnerismo y con el macristiano. Y ahora, 2 pésimos años. Y ahora el gobierno ha corregido muchas variables para que salgamos. Porque igualaron al mal 2014. Fue comérselas todas. Se las llevaron todas, Brancatelli. Bueno, ahí están los números de un lado y del otro. Lo que me contaron de los dos casos es grave no ponerse contento por los números de un lado o por los números de otro, porque Argentina hay 44 millones de argentinos que están metidos en el medio. Hay 44 millones de personas abajo. Daniel Arroyo creo que no se plantea si la discusión ya voy. Daniel Arroyo puso bien el tema porque es la preocupación que tenemos todos. Está costando que arranque, está arrancando mucho más lento de lo que nos gustaría.
la situación era más difícil de la que mal la vio el gobierno, debió haber previsto y haber tenido una mirada más crítica del desastre que teníamos, de lo que impactaba, de lo que iba a costar desactivar la bomba, lo que significaba el atraso cambiario, el impacto que iba a tener sobre los salarios, lo que significaba el atraso de los servicios. Estamos hablando de, porque para hablar de comparaciones, hablemos de cómo recibió Cristina. Cristina recibió superávit fiscal, superávit comercial y sin subsidio a tarifas de servicios públicos. El mejor de los mundos, 50.000 millones de dólares de reserva. Y lo pulverizaron. Y nosotros encontramos un país pulverizado que está costando arrancar, pero como dice Bussi, está arrancando por ser el sector más dinámico y productivo, al cual el kirchnerismo le había puesto la pata sobre la cabeza y, hablando de la oligarquía, había aplastado el trabajo de millones de argentinos. Quiero cerrar este tema con Eduardo. Bueno, el tema es que hoy tenemos un presente, sí, es cierto, complicado, pero el 2017 claramente no es porque sea un año electoral, sino porque las modificaciones que son acierto de esta gestión concretas, o sea, a ver, se salió del cepo cambiario, se sinceró el índice, se puso el tipo de cambio al valor del dólar blue. ¿Pero eso qué significa? ¿El año que viene tiene que estar mejor? El dólar de 16 pesos es el dólar blue de Kicillof. ¿Verdad? Lo que hizo este gobierno fue reconocerlo. Es decir, lo puso, lo sinceró, digamos. Esta variable tiene que domar todavía la tasa de interés. Hay muchas cuestiones pendientes, los costos de logística. Digamos, a mí la gente de la Bolsa de Comercio Rosario me dice, mirá, necesitamos el tren para bajar granos, claro, obvio, logística, digamos, para abaratar costos. Hay montones de cuestiones pendientes, pero claramente la economía se estabiliza y empieza el crecimiento más allá de que sea año calendario electoral. 2017 con elecciones de por medio. Bueno, atención, a ver, no vamos a estar en el paraíso. No, lógico. Digo, la década desperdiciada está desperdiciada. Otro tema muy importante tiene que ver con Milagro Sala. Sí, bueno, hoy hay una nota muy interesante porque el fiscal anticorrupción de Jujuy, Millón Quintana, da datos muy concretos, en primer lugar del modus operandi, lo que está en la causa respecto de Milagro Sala, y paralelamente también lo que él hace es reconocer que los organismos internacionales que están pidiendo su liberación no tienen información suficiente. Esto es una responsabilidad del gobierno respecto de la cantidad de jujeños que denunciaron violaciones a los derechos humanos mientras Milagro Sala tenía el poder. Él da una frase muy contundente, ¿no? Que todos remiten, que Milagro Sala le decía que no le va a temblar la pera para meterle escaño, y no nos olvidemos que fue procesada hace pocos días Milagro Sala en una causa por homicidio en un enfrentamiento entre dos facciones de la Tupac, y además se conocieron testimonios, nombres y apellidos de gente que fue víctima de estas operaciones y que denunció. De Milagro Eso es Sala. fundamental. Ajá, bueno, podemos ir viendo algunos de estos testimonios que además tienen nombre y apellido, ¿no? Claro, porque eso es lo importante. Integrantes de la Tupac. Entonces, ellos mismos que tuvieron algunas divergencias o discrepancias con Milagro Sala cuentan el calvario que vivieron a partir de esas diferencias que manifestaron cuando trabajaban para la Tupac. Bueno, vamos a ir viendo algunos. A ver, atención. Ya. Uno de ellos es Jorge Rodríguez, que es uno de los integrantes de la Tupac, que denuncia a Milagro y dice: conocí a Milagro Sala entre 2008 y 2009, cuando una persona cercana a ella nos presentó. Yo reclutaba gente para que trabajara en la copa de leche y fuera a la cancha y formara parte de la barra brava. En compensación nos daban planes de trabajo. También hacíamos campaña para un candidato a intendente del PJ. Sala nos maltrataba, nos quitaba todos los papeles y supuestamente ella los presentaba y los cobraba. También relató qué significa en la jerga tupaquera el psicólogo. Cuando alguien tenía alguna divergencia con Sala, le decía: te vamos a mandar al psicólogo. Y él dice, textual, consistía en que te encerraban en una habitación y Milagro Sala te pegaba. O sea, esa era la modalidad que denuncia este señor llamado Rodríguez. ¿Sabes por qué, Pablo? Donde los metían en una habitación y les pegaban si no cumplían. ¿Sabes por qué es tan importante esto? Porque son los cooperativistas que trabajaban para la Tupac Amaru y eran el último eslabón de la cadena de la plata que venía de la Secretaría de Obras Públicas del señor José López. Esto está probado en la investigación del juez Gastón Mercó, que dictó la prisión preventiva de Milagro Sala. La plata salía de López, salía del Ministerio de Planificación, y el último eslabón eran los cooperativistas. Entonces, lo que están diciendo estas personas en las placas que muestra Débora es que Milagro Sala los apretaba, les pegaba, los amenazaba para quedarse con la plata. Por ejemplo, Cecilia Velázquez, ex beneficiaria de la Tupac Amaru, comenzó a trabajar en el 2003 y declaró en 2005 que
Durante el tiempo que trabajé para Milagro Sala, recibí acoso, no solo de ella, sino también de Shakira. ¿Te acuerdas de Shakira? Ah, la señora que mano derecha, ¿no? La señora que sacaba la plata del banco. El dinero del banco, ¿no? Milagro Sala iba a la cooperativa donde trabajábamos y nos pegaba con un garrote, mientras nos decía que en las marchas a las que estábamos obligados a ir, teníamos que saltar, gritar e insultar. Por los maltratos en 2011, decidí dejar la Tupac Amaru y ahí comenzó mi calvario. Milagro Sala me citó a la sede de la Tupac, ahí me golpeó junto a Shakira y todo su entorno, me encerraron en un cuarto, me pegaron piñas y patadas con botines, me insultaban, me tiraban agua fría, me dejaron inconsciente, me amenazaron con que si hacía la denuncia me mandaban a matar. Bueno, hago una pregunta, ¿cómo se toman? Estas son denuncias judiciales, ¿no? Sí, ante un fiscal. ¿sabes por Claro, qué? ante un Porque fiscal. muchos incluso denuncian que durante la noche, en la madrugada, dormían prácticamente haciendo guardia entre los miembros de la familia. Cuando había alguna diferencia con Sala, iban comandos de la Tupac y los sacaban de los pelos de las casas en las que ellos habitaban. Ahora, ¿por qué hoy nos detenemos en estos testimonios? Y no tanto que también está en la causa, que 14 millones de los 29 que se le entregaron fueron retirados antes del cambio de gobierno, etcétera. Porque esto es muy importante cuando se habla de violaciones a los derechos humanos. Cuando los organismos de derechos humanos hablan de la arbitraria detención de Milagro Sala, tendrían que tener o se le debería remitir esta información. Porque las violaciones a los derechos humanos el tema es que tenemos, hace 15 años. tenemos denuncias de personas que lo han judicializado y hoy aparece esta foto, donde el señor Lula con Cristina Fernández se cuelga una foto de Milagro Sala. Claro. Entonces me parece que hay una contradicción permanente sobre este tema porque algunos la santifican. ¿Vieron esta foto? Miren. Sí. Esto es de hoy. Kirchner está en Brasil, Lula, expresidente, en una situación muy complicada por corrupción, una foto de Milagro Sala. Lula también está complicado por la causa Odebrecht, pero digo, Milagro Sala, además de estas denuncias que son tremendas, ya estaba investigada de antes por 3 homicidios. Digo, hay que entender el contexto, porque se está hablando de una perseguida política. Hay mucha gente que no le presta atención. El caso Ariel Velázquez, que vos te vas a acordar, fue el año pasado, estábamos todos acá en vivo haciendo el programa, un militante radical que le daban un plan Fines, y para completar el plan Fines tenía que militar en el Partido de la Soberanía Popular de Milagro Sala. El caso de Luca Arias, yerno del perro Santillán, Sala tuvo una discusión muy fuerte, ella personalmente, según está denunciado, lo atacó a Arias, el chico terminó con fisura de cráneo y murió a causa de los golpes. Y el caso de Luis Condorí, y te cierro, que fue en el 2012, en el medio de una toma de tierras, 2 militantes de la Tupac terminan asesinando a este chico y Condorí estaba defendiendo una finca. Bueno, pero hago una pregunta. Toda esta información que vos tenés y que es una información que está en expediente, ¿no las conoce? Porque este tipo de fotos distorsiona también, Clara. Pablo... Tardea al campo popular, que es lo más grave. Claro, pero yo creo que el gobierno descuidó el frente externo con respecto a la situación o lo subestimó con respecto a la situación de Milagro Sala. Totalmente. Está claro también que Milagro Salas no es una presa política y vayamos a algo muy, muy concreto. La campaña de Gerardo Morales la tuvo ella como centro, donde el señor Morales decía, voy a desarmar este Estado paralelo. Y Morales ganó ampliamente las elecciones en Jujuy. Perdió por primera vez el peronismo. Yo diría, vayan a Jujuy y pregunten por Milagros. Graciela, ¿cómo leemos esto? Perdón, un segundito, Graciela, dije, la única dama de la mesa, Graciela. Una mención me dejas hacer. ¿Cuál? Y voy con Graciela. Digo, porque ese mismo organismo que clama por lo de Milagro Sala y los derechos humanos son los mismos que con lo de Leopoldo López en Venezuela se guardaron y no dijeron nada. O sea, ojo con esta doble moral, que si el que reprime de izquierda no hay ningún problema, y si el que reprime no es de izquierda, está mal. Ojo con la doble moral. Graciela. Un poco retomando lo que está diciendo él, es muy triste que a muchos políticos nacionales o internacionales lo único que le importe es la política. Porque Luis Almagro, el secretario general ante la OEA, que hasta hace 5 minutos apoyaba a la oposición venezolana contra la dictadura de Maduro de alguna manera, y de Milagro Salas ni tenía cuenta, como ahora quiere ser candidato a presidente de la nación en el Uruguay,
toma esos temas para ponerse de alguna manera, congraciarse con un sector de Latinoamérica y así que le den el apoyo en su país. Paulo, esta foto es de hoy, ¿eh? Esta foto que es reciente, porque Cristina Kirchner viajó a Brasil, estuvo con Lula y con Dilma también. Sí. Esta foto tiene un significado porque es un globo de ensayo. La causa de Milagro Sala, vos fíjate que es tomada como bandera por muchos, como en el caso de la expresidenta Cristina Kirchner, que están siendo investigados por la justicia por causas de corrupción, porque la idea o el significado final es decir que la justicia solo los persigue políticamente y por su ideología y no por los delitos que eventualmente pudieron haber cometidos. Entonces, toda la presión internacional que están haciendo para pedir la liberación de Milagro Sala es un globo de ensayo porque el propio Lula también se considera. Lula está complicado. Ya voy por ahí, pero perdón, hago una pregunta. Lo que están reclamando los organismos es que espere el juicio en libertad, no que la pongan libre de todo, porque tiene 10 causas. Pero ahí está donde pero tiene causas gravísimas. Gravísimas. Por homicidio. Claro, no hay que ser ignorante. Débora es cierto, por eso Lula también está en la misma posición. Me persiguen por causas sociales y no por corrupción. Pero me permitís, Pablo, porque no es la gravedad de las causas el problema. El tema es que las razones, digamos, acá hay un Estado de Derecho y el principio es que toda persona es inocente hasta que se declare su culpabilidad y que mientras no se pruebe la culpabilidad debe gozar de libertad. A no ser que el juez entienda que corre peligro la investigación de la causa por la acción que pueda hacer el imputado con relación a eso. Lo que acabamos de ver es que esta señora es violenta, es peligrosa y que no hay ninguna posibilidad de que con esta en libertad los testigos puedan hablar con libertad. Está clarísimo, este es un caso judicial, el juez tiene razón y no tiene nada que ver la política. Mándenle un mail a Lula, Diego. Se durmió en el plano internacional. Se explicó mal, se explicó muy mal. Lo de Milagro, que ya lo hemos debatido a lo largo de esta semana y los últimos meses, hay que prestar atención, es un llamado de atención, simplemente para que lo escuchemos. Yo hoy lo subí a las redes porque es imposible que en los medios esto se corte y se pase. Hay un video de 10 minutos de Liliana Fellner en la Cámara en estos últimos días, donde hace una exposición concreta, clarísima, donde da datos muy precisos sobre la situación y la grave situación en Jujuy y el riesgo institucional. La hermana del ex gobernador Fellner. Exactamente. Estamos hablando. Está bien, pero digo, lo que está pasando hace el detalle de lo que está pasando hoy en Jujuy, que es un contexto gravísimo. Lo que va a pasar cuando se demuestre todo la responsabilidad de Fellner de haberle dado, porque acá el problema es que, ¿por qué van todos a defender a Sala? La van a defender porque cuando se pruebe todos los delitos, que hay 10 causas de administración fraudulenta, de amenaza, cae el sistema, cae Fellner, cae Devido, cae López, los que financiaron y desarrollaron que la justicia diga, caen los intendentes. Digo, estaría bueno que todos prestemos atención. Yo no estoy fíjate con la tranquilidad diciendo, digo, prestemos atención, escuchemos la situación y el escenario que plantea, que se investigue las acusaciones gravísimas contra el gobernador, cómo se designaron jueces, cómo creció la cantidad de jueces y a quiénes designaron en los jueces. Fellner designó jueces. No, Fellner, es el hermano de la corte, hermano de la señora. No, pero perdón, los jueces designó el hermano de la señora. Fellner, Eduardo Fellner, el ex gobernador. Hay un error ahí. Hay un error. A ver, Purs, la dama primero. A ver, por favor. Hay algo que yo quisiera retomar de lo que decía Clara y de lo que decía Débora. Por un lado, el gobierno sí es cierto, subestimó todo el impacto internacional que podía llegar a tener esto. Pero este globo de ensayo, en una de esas, le pueda servir a Sala. Me van a decir que estoy loca, pero déjenme terminar la idea. En un país, pues, estás loca. Pero en un país donde las causas por corrupción duran de 15 a 20 años, si se llegara a una supuesta condena o a un sobreseimiento, porque ya el delito está prescripto, Sala tiene todos los argumentos a favor para ir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y decir que tuvo una denegación de justicia, que fue una perseguida política y hacer una demanda al Estado por falta de justicia. No lo creo porque se... No, Débora. Que tenga que pasar esto, pero no puede terminar la idea. Yo no creo que esto pueda llegar a ser tan fácil, que una condena pueda llegar a surgir de hoy para mañana
teniendo en cuenta las no son demoras causas que hay por en esta corrupción. justicia. No, perdóname. Tiene 10 causas, 3 tramitan en la justicia federal. Muchas de ellas no son por corrupción, por Hay que malversación de fondos probarla. públicos. Sí, tiene Mira, administración, yo te voy a decir algo, tiene extorsión, Úrsula. tiene tentativa No de hay homicidio. ninguna obstrucción ni incumplimiento del acceso a la justicia. El juez consideró que se daban las 2 causales posibles para fijarle la preventiva y se la fijó. Vos fíjate este dato. Hubo 50 causas judiciales contra Milagro Sala durante el gobierno anterior, antes de que asuma el actual gobierno. ¿Sabés qué pasó con esas 50 causas? Ella tenía una amistad, digamos, o una cercanía, o cooptación, o apriete, como quiera llamarlo, con el juez Javier Arostegui. Ese juez, Javier Arostegui, le planchó, le durmió, le guardó 50 causas en la justicia. Entonces ustedes Antes ahora que siempre, Morales. Claro, antes de que llegue Morales al gobierno. Antes que Morales, 50 causas, Vos me preguntás, ¿qué pasó ahora? ¿Se acuerdan de denunciar a Sala? No, señores, estas denuncias, hay 50. Bueno, aportaste un buen dato. Pero 50 denuncias previas Asegura que en 15, nada asegura que en 15 años la ojalá que no sea realidad 15. política Este jueves hay una audiencia tenga pública. que ver con lo que hoy está pasando en la Pero provincia. ojalá. Ahora voy a la foto, sí, Fernando. No, primero, está muy claro. Esto es, si la tocan a Cristina, que quilombo se va a armar. Ya lo hicieron con Eve y ahora lo hace con Milagro Sala. Y el mensaje es, llévense a Báez, llévense a Jaime, llévense a los perejiles. Tiene una larga tradición de entregar a los perejiles estos muchachos, pero con los de arriba no se metan. Eso es lo que está en Ojo juego. que el abogado de Báez, Lo que- Fernando, perdón. para aportar lo que Sí. estás diciendo. Ojo que el abogado de Lázaro Báez, Rusconi, acaba de presentar ante la OEA Sí, sí. un pedido para un tratamiento similar Festival al del de Sala. ridículo. Pero además, hay una cosa que hay que clarificar. Lo que tiene presa a Milagro Sala es la justicia de Jujuy. Claro. Los jueces de Jujuy, además, fueron casi todos puestos en funciones por el gobierno anterior, que fue Fellner, Frente para la Victoria. Y te voy a contar una anécdota. Yo era diputado cuando Fellner era presidente de la Cámara. Claro. Imagínate la poca confianza que había entre nosotros, yo, diputado de la coalición cívica, de los más opositores, y el presidente de la Cámara. Y sin embargo, un par de veces nos hemos encontrado. Una de las cosas que me dijo Fellner, que después asumiría como gobernador, es que tenía miedo de ser gobernador porque había un estado paralelo que llevaba a esta señora. Claro, porque ¿Ah? el pobre hombre casi no gobernaba. ¿Qué quiere decir de la foto? Ya voy. No, a ver, que me parece que Lula está complicado en Brasil, digamos eso Lula también. tiene 2 causas muy complicadas. Primero, todo lo que es el lavallato de por sí, que es como Odebrecht y otras 8 constructoras financiaban, ponían coimas a algunos funcionarios de Lula y de Dilma Rousseff para que después Petrobras elija esas empresas. Eso era básicamente un cohecho activo y un cohecho pasivo. Y después está acusado de recibir 30 millones de reales en coimas de también empresas constructoras como Odebrecht, donaciones al Instituto Lula por 20 millones de reales, conferencias de Lula en el exterior que le pagaba Odebrecht por 10 millones de reales y obras en un departamento de playa de Lula en Guarujá por 700.000 reales. Entonces, me parece, intuyo que detrás de la foto hay una idea de una persecución regional. Que todos los gobiernos populistas o de centroizquierda o progresistas están siendo perseguidos por el partido judicial y por los medios. ¿Sabés cuál es la constructora que hizo más obra en la Venezuela de Chávez en estos años? Odebrecht. Eso explica también mucho de la foto y por qué Milagro Sala es una prisionera política y estos muchachos no. Rodi, por favor. Solamente un comentario para mantener la buena salud de la República es que el gobernador Gerardo Morales tuvo una frase desafortunada hace unos meses que dijo: yo esa mujer no la pienso liberar. Sería importante que el gobernador y la política se aparten de este tema y que lo defina la justicia, ¿no? Exacto. Si no se Define la contamina el justicia, tema, obvio. se contamina el tema, pero la verdad ¿qué va a pasar? Pero la verdad es que en Jujuy está actuando la justicia. Lo que pasa es que Milagro Sala no recibe el gobernador, judicial. ¿para qué dice eso? Está bien, pero lo que pasa es que también se hizo toda una presión sobre el gobernador permanentemente y la verdad es que está trabajando la justicia como corresponde. Pero, diputado, lo que pasa es que, como se decía acá, es necesario instalar la duda sobre si actúa o no la justicia, porque en realidad quieren convertir esto en una persecución pero además hay política. otra cosa que Lo cierto es que, como acaba de decir Fernando, Fellner tenía miedo de ser gobernador por el estado paralelo que detentaba. Bueno, no podía gobernar. Sí, Cecilia, ya voy. Yo digo una cosa, hay un error que acá no puede dejar de marcarse, que es que la canciller Malcorra durante todo este año, digamos, usó su candidatura como para que la política internacional que era alrededor para lanzar su y en las candidatura. posiciones de Almagro hay mucho de eso.
Fíjense si no hay desvío de fondos en la OEA a través de la Cancillería. Fíjense las cuentas que tenía Almarro con la Cancillería del Mar Corra, que manejó mal el tema. Y por el mal manejo del tema, estoy juntando las pruebas, y por el mal manejo del tema, está porque lo que decimos semejantes cosas complicando a la justicia jujeña. Bueno, el tema es, ¿tiene que esperar el juicio en libertad o tiene que esperar el juicio presa? Porque a juicio va a ir, tiene 10 causas. Perdón, lo que dice Rodis, sí, a ver, Rodis y Débora. Tenés razón respecto de que ningún político a cargo del Ejecutivo Nacional o provincial puede arrogarse la potestad respecto de una situación judicial. Pero son los mismos argumentos que esgrimían los organismos internacionales, o muchos pidiéndole a Macri que decida sobre Sala. Es cierto, lo que hay que recordar es que vivimos una república donde hay división de poderes. Entonces, ni Macri, ni Morales, ni nadie. Es la justicia. Pero Débora, hubo mucho lobby partidario. Vos sabés, todos saben acá que Jorge Tayana, ex canciller de Cristina, Eugenio Zaffaroni, el juez de la Corte más bien cercano a la ideología kirchnerista, y Gustavo Sinossi, amigo de Carlos Zanini, nombrado en la OEA, un personaje bastante oscuro, tuvieron mucha influencia y llamados tanto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como a la OEA para pedir que salga este dictamen declarando a Sala como... La Cancillería Argentina no pudo anticipar esa jugada. ¿Cómo? Grave error de Malcorra. Grave error que hoy leí con Tony, no le fueron aportados por la Cancillería a los organismos. Error de la Cancillería. Igual, insisto, la clave es Milagro Sala y sus delitos, ¿no? Porque si no nos vamos para todos lados y nos olvidamos. Es una batalla política perdida. El gobierno perdió la batalla política. Pero más allá de la batalla política que perdió y que Malcorra estuvo mal, no lo desvíen porque la señora Sala tiene 10 causas gravísimas y estos testimonios que aporta hoy Débora son brutales. Completame, Rodis, completame cortito. No, solamente era para contestar al diputado Base, que tiene toda la razón, pero pasa que en un país donde hay larga tradición de que el Poder Ejecutivo se toma ciertas libertades con respecto al Poder Judicial, la frase del gobernador fue muy desafortunada. Y después, totalmente de acuerdo, la OEA no tiene por qué venir a ver al presidente, porque es la raíz de todo el problema. O sea, si no, nunca vamos a entender cómo es la división de una república. Y aparte fue está claro que hay un eje político bolivariano en lo acaban de decir los miembros que están desarrollando esta investigación, y la verdad es que no les fue muy bien, porque no lograron un pronunciamiento jurisdiccional. Hizo una declaración que es una voluntad de que hicieron mal en caracterizar la situación, pero la verdad que para mí no es un incidente internacional, no está planteado, no tienen jurisdicción, todavía eso está totalmente en manos de la justicia es la que lo tenés que subestimar. Hay instancias argentinas para resolverlo, tiene la Corte Suprema de Justicia que intervenir en el caso que correspondiera, porque por ahora al Tribunal Superior de la provincia de Jujuy, la defensa ya le pidió que subiera a la Corte y el Tribunal le dijo de alguna manera, porque evalúan que el juez está actuando correctamente. Bueno, pero vayamos, dependiendo de la condición Facundo, la causa. A un plano práctico. Si la señora Sala espera el juicio en libertad, no significa que no va a ir presa, porque lo más probable es que termine presa o los delitos que cometió. Por más que se meta quien se meta. ¿Por qué? ¿Sabes por qué no lo espera en libertad? Por supuesto que no es una decisión no tuya, ni mía, ni es opinable. Es una decisión de la justicia. Una de las causales es entorpecimiento del funcionario de la justicia. Los testigos que tienen que declarar en las diferentes causas declararon ya previamente que fueron amenazados, apretados, amenazados de muerte ellos o sus familias. Bueno, preguntale a Lula, llamarlo a Lula y cortale, qué sé yo, no saben. Pero no le prestan atención. Sí, Graciela, por favor. Es que no es lo mismo para toda la gente que estuvo sojuzgada por Milagro Sala y por todo su entorno, que hoy vaya alguien de su entorno a decirle cállate la boca, a que vaya directamente Milagro Sala a decirle cállate la boca. No es lo mismo. No por es eso lo mismo. A mí igualmente me llama la atención que habiendo tantos testimonios y habiendo tanta gente que fue a la justicia, porque si no es un falso testimonio, aparecen este tipo de fotos, pero este tipo de fotos tiran todo abajo. Félix, por favor. Una reflexión, Pablo. El tema está bien, es grave lo de Milagro, ¿no? Pero ¿cuántas Milagros Salas hay en el país? Porque el tema de la corrupción, y especialmente en las provincias, está ahí. Y aquel político, aquel dirigente que te dice, voy a terminar con la corrupción, es un mentiroso o un loco. Pero el problema no es solamente Milagro Sala de vuelta. ¿Cómo? Milagro Sala alquilaba 4 habitaciones de un hotel enfrente del Ministerio de Desarrollo Social. Acá. Donde gobernaba el ministerio la señora Alicia Kirchner, la cuñada de la expresidenta. También se la está investigando. Hotel Acara, frente al ministerio, calle Lima. Su marido pagó 876.000 pesos en efectivo.
fue con 900.000 pesos, 900 lucas, las puso en el hotel y dijo... ¿Las habitaciones? Ustedes me reservan estas 4 habitaciones para todo el año 2015 y ahí iban, después se está investigando, si no iban con bolsos los señores José Augusto Choque, el chofer, Mirta Guerrero, Choque, el chofer, Mirta Guerrero, Shakira, Jorge Pedro Noro, marido de Milagro, y Sergio Sala, hija de Milagro. Está certificado. La guita la sacaban en una cooperativa que se llamaba Más de Villeros. Digamos, son tan inmorales, son tan desgraciados que afanaban la guita, pagaban 800.000 en efectivo y hacían la caja, endosando cheques de 50.000 pesos en una cooperativa además, que tiene el nombre Pibe Villeros. Pobre gente, la verdad, pobre gente con semejante... El poder de Milagro Sala está registrado por cámaras de televisión. Todos vimos, faltaba una semana para la entrega del mando y todos vimos al grupo de Milagro Sala, Banco Nación, en el banco, tomando todo, prácticamente controlaban todo el banco. Tenían un auto afuera, sacaron no sé cuántos millones de dólares al auto. 29 millones de pesos. ¿Cuánto? 29 millones de pesos. Vos decime, si vos no tenés un control territorial absoluto, no lo hacés, si no tenés la seguridad de que no te lo van a chorear, porque si no controlás todo, si no sos una especie de estado paralelo, ¿cómo haces eso? Ahora, y que el alguien banco te puede lo pague. pensar, déjame terminar, alguien puede pensar que eso que pasó hace un año desapareció. Entonces es clara la medida de la justicia en defensa del proceso. Pero algunos se olvidaron, es imposible que el banco, si vos vas a la ventanilla, te dé la plata. Ningún banco te va a dar 29 millones de pesos en efectivo. Inmediatamente salta un ROS, reporte operación sospechosa, por esa cantidad de dinero de tanta gente que con un DNI, o sea, para poder cobrar en el Banco Nación, con un DNI tiene que haber venido la orden del Banco Nación, Casa Central. Y como depende del Tesoro, es el agente del Tesoro y vas más arriba y sabés de dónde vino la orden. Si no, es imposible cobrar ese dinero. ¿Cuánta plata le dieron a Milagro Sala? Este es un informe de la GN, de Leandro Despuy. En todo el kirchnerismo ella recibió 1.400 millones de pesos. Ella, la Tupac. ¿Sabés cuánto dinero recibió toda la provincia? 3.200 millones. Y estos 29 millones de pesos a los que se está haciendo referencia, lo importante, además, es que fueron por dinero para obras no realizadas. Está comprobado que los expedientes de esas obras por los cuales se debían invertir esos 29 millones de pesos son obras no realizadas. Además, tiene otra imputación por un faltante de 800 millones de pesos para la construcción de 2.000 viviendas que tampoco se hicieron. Eso está en la justicia. Esto está en la justicia. Está aprobado. Está bien. No, lo digo porque si no parece un tema mediático y me parece, ahí están las imágenes que planteaban cómo se va el dinero. Si no parece un tema que, de acuerdo al color político, hay cosas que se avalan y hay cosas que no hay que avalarlas o respetarlas en caso que fuera mentira, pero esto está en la justicia. Milagro Sala debe ser de las únicas dirigentes sociales que tiene una máquina de contar billetes en la casa que le gusta coleccionar. Sí. Debe ser una de las pocas. ¿Pocas? Sí. No. Bueno, tal vez verdad. Por lo menos alguien que se la encontraron. Con el verso del billete de 100, que no había inflación, tenían que andar con valija. No esconderla como otro. Muy difícil contarla, pues esa máquina. Ahora, estamos hablando acá de algo muy grave, que es que los cooperativistas están denunciando que fueron amenazados. Betina Condorí, ex integrante de la Tupac Amaru, para entender por qué hay riesgo, según el juez, de que Milagro Sala esté libre. Dice en una denuncia que hizo en Fiscalía, de la Justicia, Sala ordenó que me quitaran a la bebé y la llevaran a la guardería. Esto ya excede todo lo que de ser cierto es un delirio. Como ofrecí resistencia, una mujer me la arrebató violentamente, era mi hija. Llegamos al museo, que es una de las dependencias de la Tupac, me sentaron en 2 sillas, Sala se paró enfrente de mi pareja y a mí. Todos los presentes comenzaron a insultarnos y obligarnos a pedirle perdón a Sala. Yo por miedo le pedí varias veces perdón, le habían secuestrado a la hija, pero ella seguía insultándome. Traté de escapar, pero Sala me pegaba piñas con las manos con anillos. Me levantaba la cabeza de los pelos, me pegaba rodillazos y patadas, gritando que le pidiera perdón. Betina Condorí, ex integrante de la Tupac Amaru, y se la presenta como una perseguida denuncia política. En una fiscalía. ¿Sí, Eduardo? Sí. No, yo recorrí la tarea de la Tupac Amaru con Víctor de Genaro. ¿No? Caminamos juntos, Alto Comedero, a La Quiaca. Recorrimos la tarea, en particular en San Salvador de Jujuy. Y aquella Milagro Sala hace 10, 12 años, cuando caminábamos con Víctor de Genaro, era una dirigente social de la cual uno podía sentir orgullo, aquella. Y le dijimos en aquella oportunidad con Víctor, no entres en el juego de Alicia Kirchner, porque la había llamado Alicia en esos tiempos. Mantener la independencia. A partir de ahí pasó a ser un estado paralelo. Sí, la dirigente social se transformó
en una oligarca social, digo, con vacaciones en Punta del Este, con un poder paralelo al gobernador, con una cosa que yo la verdad felicito a Gerardo Morales haber habilitado que la justicia por fin actúe, porque efectivamente había un poder paralelo. ¿Y sabés lo que me preocupa? Yo no reniego ni renegaré nunca de mi historia del campo, de provenir del campo popular. Dirigentes así manchan a los que trabajan honestamente. No es lo mismo, no podemos. Los pañuelos, todo.